Hola. ¿A qué? Este no se tiene que ver. Hola. ¿Cómo le va, chat? Hola, chat. ¿No tienen otra intro? Demasiado repite. ¿Y qué querés que haga, Alex Alonso? Tenemos una intro nomás, tenemos. Vamos a crear otra si querés para vos. Y te pasamos. Pablo, WhatsApp. qué buen corte metiste, ¿eh? Sinceramente, un corte excepcional, digno de la persona admirable que sos, mi rey, ¿eh? ¿Con qué va? Mira la facha. Vení, Pablo, vení. Vení, Pablo. Vení, Bueno, me chupa vos la historia, no, vení. Vení, Pablo. Mostramos por el cortecillo. Pablo, pasá, Pablo, no importa. Mostrame por tu corte. Pablo, por favor, te pido. Sí, pero mostrá tu corte. Ya mostró. Tiene... Coque. Está tímido. Coque. José Barrios. Coque, Aida. deja de promocionar cosas para los niños. Del mal, eso es del mal. Está promocionando. Da la vuelta. Se tu pone kepi. eso, Kepi. Es de Poch. ¿Eh? Y claro, papá, si vos querés video de 1 millón, tenés que conversar conmigo, mi rey. Qué bueno. De Franco Hola. Opareí el Twitter. Y Belén. Sí. Dice, Marcos, saludar. X, alabar el corte de Pablo. Obvio. ¿Qué hay, chat? ¿Cómo están? ¿Ya comiste todo el asado, Marcos? No, Nati. ¿Ustedes se dan cuenta de que Coque tuvo un punga? Desapareció. Che, a mí, Volvió y hay técnico en Olimpia. vos me preguntás... Sí, él digo. Tío, yo creo que lo de Coque fue tipo, voy a hacerme pasar que me duele la panza y voy a viajar a traerle a Ramón Díaz. Está a Porque full. salió pues la información de los que iban a viajar a traerle a Ramón. A full telefax estaba mandando Coque. No, ya te digo. Telefax al fallo. Sí. ¿Dónde hay que se puede Telefax al fallo del músculo. Y vos sabés, pero en serio, Coque, a mí me preocupó tu situación el día martes, ¿eh? Yo te vi y estabas ahí al borde. De hecho que estoy más flaco, lo.
Ah, la pucha, te fuiste a la mierda entonces. No. Yo voy a pedir permiso en unos instantes porque voy a tener que ir al baño en breve. Antes, después. En unos ¿Cómo es? Cambio físico. Antes, ahora. Es el Antes, tipo, antes, 3 después. días de cambio físico. Antes, No, ahora. muestra nomás el proceso porque sí. me he ido... Hola chat, ¿cómo andan? Realmente estoy al 70%. 70, 75. Sí, estamos nomás ahí. Pero hoy ya quería venir sí o sí porque no quería faltar. Buenísimo. Al cumpleaños del ¿Cómo? Claro, el cumpleaños del jefe. Ojo, Claro. ahí asado ya. Ese tenemos que ir, No ¿no? se puede Después. suspender Tenemos que todo y meterle. nos vamos al asado, Vos sabés ¿no? que yo también pensé eso. Es más, Eso se hacía les voy a antes, decir cuando que había yo me ¿No le fui... mudaste a pillar tu... Yo me fui allá en el fondo, No, estaba el no. muchacho, Tu y le caca- pedí. tu- Allá hay té. Ahí hay té, estaba jugando. Y yo me fui, obviamente, para qué formar pasó? ¿Con parte. qué te ¿Y qué pareces pasa? Él mucho a subió que Jorge? yo tenía Sí. programa. Me estaba hablando tranquilo. ¿Qué es lo que ustedes hicieron ayer? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me Vita. están diciendo te parece mucho a Jorge Vita. ¿Qué grupo? Jorge Vita es un director técnico chileno que iba a tomar la rienda del decano Justamente el día de chileno. ayer. Chileno, sí. Es más, en Deportes Ijí que la gente se enojó con él. Dijeron que su gestión fue pésima. Y eso apareció en los comentarios. Pero tenés un parecido, ¿eh? Tenés un aire. Tenés un aire de Jorge Vita, ¿verdad, chat? Viste, Jorge Vita. Checo, que te parece mucho a Jorge Vita. ¿Cómo lo ves a Ramón Díaz? Todavía Pico no llegó. La estoy pregunta. buscando, ya- hay Ramón Díaz ya imágenes. llegó. Ya llegó Ay, Ramón. ma- Ramón Imágenes. Díaz acaba de llegar a las 11:30, llegó a Aterrizó. nuestro país. ¿No se Aterrizó le en vio? nuestro país. Sí, ya está. ¿No ya se le está vio? en Paraguay. ¿No hay sí, cobertura? Sí, ya se vio. Si entras a Twitter, ya sale todo de que ya hay videos. A ver un poco. Pero ahí quiero buscar. A ver. Hoy juega el Indio, exactamente. Sí, hoy juega Guaraní también. Y ya llegó Ramón Díaz. Ya está en nuestro país Vos sabés que el dolor de para ser Qué triste. nuevo técnico de Olimpia. Pero no salió por el... No. Salió por otra parte. Salió Estamos por otra hablando de una estrella. Pasa que En el mundo Vos del viste- fútbol, Ramón Díaz vos pisa viste- fuerte. ¿Vos sabés cómo vino Ramón Díaz a Belén? ¿Cómo vino? En un jet privado. Eso sí. A la mucha. ¿Quién le consiguió? No. El presidente Coto Nogués, Alejandro Claro, el Domínguez, presidente Coto Nogués. Alejandro espera. Domínguez Jr. Sí. Yo había escuchado que primero Brillo. iba a venir en un vuelo normal. No, vino en un jet privado. Pero espera, escúchame. Pero después hubo una llamada. Ahí cerca de un conocido shopping salió la llamada. Me dijeron que provenía de un celular, un iPhone 16. Es lo que decía la información. Sí. No entiendo, estás explicando muy raro todo. Y no es que está diciendo que yo hubiese la llamada. Detrás de un shopping. ¿Con qué poco vivía detrás de un shopping? Tampoco está en- No entiendo, será. O sea que Coto viajó hasta Argentina. ¿Vos tenés un iPhone 16? Sí. ¿Y cómo que hizo la llamada? Che, Coto viajó hasta Argentina. Malísimo. No entender el chiste. Claro, no, prefiero no entender, porque quiero dejar de mentir. Quiero dejar de mentir a la gente Ahí también. está. Ahí está. Ya mostrado. RD ya dice su campera, República Dominicana. ¿Qué lo que, mi Ramón gente? Díaz ya dice su... Aquí llegó Ramón Díaz. ¿Qué lo que? Ahí está. Míralo, Ramoncito. RD, papá. Boom, pa, pa. Pa. Voy a buscar. Ve, ahí está. RD. RD. ¿Qué lo que, mi gente? A mí me gustan las mujeres. Me gustan las mujeres. Se pronunció al respecto. Detalle, Pablo. Es una información que todo el mundo tiene y nosotros no subimos todavía. ¿No? Habló el presidente. Escuchen lo que dijo el presidente. Y ¡pua! ¿A qué? Ese perfil, ¿no? Escuchen lo que dijo el presidente Coto Nogués. Realmente un técnico de jerarquía mundial, realmente muy contento con esto y bueno, ojalá que podamos un poco reencaminar y construir un nuevo Olimpia. ¿Cuánto tiempo el vínculo, presidente? Un año. Ahora vamos a estar comunicando todo. ¿Costó mucho, presidente, contactar y contratarlo a Ramón, presidente? Costó un poquito. Presidente, ¿cuáles fueron las palabras de Ramón Díaz con su llegada? Ahí él seguramente se va a tardar. No voy a poner yo. Se lo ve feliz, presidente. Sí, no, estamos bien y bueno, ojalá que la gente se entusiasme, que lo acompañe y que sea fundamental el apoyo del olimpista en este nuevo camino.
Palabras de Coto Nogués después Pensé de lo que iba a que... decir, vamos a ir trabajando. De- no dije. después de lo que fue justamente la semana pasada, que salían las declaraciones, obviamente, que después se dio la cosa de Bustos. Y ahora Ramón Díaz oficialmente es director técnico de Olimpia. Voy a almorzarte ya, ¿verdad? Sí. O sea, bien. Hoy Belén le pateó en su tibia a un mitad y en su programa será un Sí. gran día. ¿Y qué? ¿Eh? Ay, no se dice eso. ¿Le pateaste tu mitad No se hoy? dice eso. Hoy le reventó, qué distinto. Sí, le atajé el penal al nene. Che, sos buena arquera, ¿eh? Viste, Sos buena aprendí arquera. de vos. Bueno, ojalá. Para Belén aún no es viernes, dice. No, Che, es Belén, viernes, hoy no muchachos. es viernes todavía, hoy es jueves. Ah, ¿no? Hoy es jueves. Ah, no, pero yo traje un dulcecito para... Está la una, pero ya entré. Tomate Pilsen. Yo a la una me retiro, les cuento, ¿eh? Les aviso. Bueno. De antemano. Bien, entonces Jorge Vita antes ya se va a hacer... A la una se corta todo acá. Eh. A la una. No, ojalá. Sí. No, Una tenemos hora. una reunión espectacular después. Sí. Por eso, más que nada, tengo que dejar Qué listo. po- Eso ya. ¡Sos un hijo de puta, chico da Costa! ¡Sos un plaga! ¡Sos una basura! ¡Sos un sorete! ¡Bandeirante bandido! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! Con todo mi ser deseo. ¡Que te pudras, chico da Costa! ¡Bandido! ¡Hijo de puta! ¡Plaga! ¡Descarado! Viniste a robar, a estar con tuitera y a dejar en bola el club. Y después otra vez decís que no querías cobrar el cerro sin jugar. Pero cuando querés jugar, jugás. ¡Bandido! Ese hermano. Pero yo hice. Falta un papel para anotar, será. Ok, esto va a clip. Se va. Esto. Che, ¿por qué para los clips? Bye. Check. Bueno, y ponemos ya. Primera Chic, pelota que chic, tocó. chic. Primera pelota que tocó. Primera pelota Vamos que a tocó. hacer el funky de chico. Vos sí. Chico. Chico. Dale, poné fuerte, poné fuerte. Bueno, yo pido Bye. permiso, ¿eh? No. Me quiero ir al baño. Charma. Beta. Bueno, poneme música de tensión. Poneme música de tensión. Ponese, sí. ¿Se acuerdan lo que yo Está dije? buena la campera, ¿eh? ¿Se acuerdan lo que yo dije? No hicimos clip de eso, porque solo cuando Marco predice las cosas, pues se hace clip. Pero... Decime, ¿qué habías dicho? Yo había dicho que iba a meter gol en la primera fecha y que iba a romperla en el Mirasol. Y cortalo. No sé dónde está esa parte, no me acuerdo ni qué día fue, así que por eso no corté. Estuve buscando. Vos pero no encontré. dijiste lo... Sí, dijiste acá. Sí, con si alguien nosotros. si puede conseguir ese clip de esa parte, le agradezco. El- Sí. Pero es un plaga este chico de Acosta. Bandido. Bueno. Bandido. Quiero hablar de eso directamente porque el ciclón de Barrio Obrero. ¿Qué pasa en Cerro Porteño? Zico da Costa, el día de ayer, primer partido, primera pelota prácticamente, marca su primer gol en su debut en Mirasol. Yo tengo una pregunta. Hay video, Yo ¿verdad? tengo una pregunta. ¿Pesa demasiado la camiseta de Cerro? No. ¿O qué pasa? Porque mirá, Él pesa demasiado. Él pesaba demasiado en Cerro. usó la 19, un número que sí o sí me van... ¿Qué dijeron? Ahí le pasé... No, yo hablé de la camiseta de Cerro. Le paso a Rafa 19. el video para ver el gol. Es lo que pesa demasiado. Es lo que pesa demasiado. Mira, él pesa. Pablo, me rompes todo. viejo. Estoy hablando y agarré y decís 99. Estaba hablando de la camiseta de Cerro. Tu corte te sacó aura. Mentira, tenés mucha aura. A ver, Churina, hay uno solo. ¿Podemos ver en instantes el gol? Yo le pasé a Rafa. Ya está, perfecto, tranquilo. Sí. Tranqui, no hay apuro. Pero Dale, era así. Yo ayer me dormí temprano y después me despierto, entro a X y veo... Chico Dakota. A ver, ¿dónde está él? Ya está arriba. ¡Espera! Ahí está. ¡Ah, no! Che, pero hay algo que decir acá. En Cerro Porteño el tipo no metía ni a la luna, boludo. Dejate de joder, Chico Dakota. ¿Qué es lo que te pasó en Cerro, hermano? ¿Te pesó demasiado la camiseta, Pico? El número. ¿O qué?
No puede ser ni que vos, estando en Cerro, ni empujándola. Ni gol en offside, vaina. Nada cuando hiciste en Cerro, papá. Y después dijiste, yo no quiero estar acá, cobrando, sin jugar. Y después te va a ir marcar en Brasil. Pero está bien que marque, pero... Obvio que está bien que marque, pero en Cerro Porteño vino a ser una persona. No banco lo que dice el chat. Y tú lo estás jugando bien. No banco lo que dice el chat. No banco. Están puteando que Cerro no tiene jugadores. Mentira. A Cerro mí tiene me más hablan, jugadores que a mí Mirasol. me hablan y el chat me dice que va a pesar la camiseta de Cerro. Y vos sos un idiota. ¡No! ¿Sabés por qué te digo que sos un idiota? Porque el fanatismo no te deja ver las cosas. Claro que va a pesar la camiseta de Cerro. Claro que va a pesar la camiseta de Cerro porque tiene no sé cuánto, la mitad más uno por algo se le dice, ¿verdad? Por algo tiene los hinchas que tiene. Claro que va a tener peso la camiseta de Cerro. Yo no banco, igual yo no banco ese que tiene... Vos lo que está gaga, idiota. Yo no banco lo que decís, Marcos. ¿Qué es lo Yo que- no banco qué? eso ¿Qué no de banca? que la camiseta de Cerro pesa mucho, la camiseta de Olimpia pesa mucho. ¿Por Eso qué? es una gran mentira de los perros para justificar que los jugadores no rinden en el fútbol paraguayo. Para mí ese le pesa la camiseta no existe. ¿Sabes lo que es? Los perros se van a Brasil, se van a Argentina y se ponen serios. Acá no andan de bandidaje, farreando, asadito, nadie le controla, le chupan huevo y después se van a Argentina, se van a Brasil, le ponen en fila y juegan como deberían de ¿Y jugar. pero por qué así eso? Porque el biribiri acá, joder la bola, divertirse. Yo te cuento, preguntarle, yo le conozco al vecino de Chico da Costa. Mr. Tense. Preguntarle acá, ahí está el vecino de Chico da Costa en la pecera. Mr. Preguntarle Tense, cómo era su casa. Hablame con argumento futbolístico. Hablame con argumento futbolístico. ¿Por qué nos pesa la camiseta? Hablame vos con argumento futbolítico. No me vas a decir gaga, Marco gaga esto. Decime bien las cosas y escribí. Sé una persona pensante y conectá 2 neuronas. Porque sos Marcos. una persona que No. no conecta una sola neurona. No, Marcos, Ese no es el yo camino. creo que es un gran cuento ese que pesa la camiseta de Olimpia, pesa la camiseta del Cerro, pesa tal cosa, porque realmente acá se le trata bien. Se le trata demasiado bien. Marco, se le pero- tiene en un pedestal. Blanco, pero espera un poco. No se Vos cuidan. tiraste una data demasiado importante. Cuando Chico vivía en Paraguay, tenemos un compañero acá que era su vecino. Sí. En la época de Sudamérica, la verdad, no era en la época de Cerro. En la época de Sol. ¿Y qué hacía? Y biribiri, farra, fiesta, ¿qué va a hacer? En su departamento. Claro, en casa. En su casa. Pero no pasa ni nada. No pasa ni nada. Rendían. El tema es que rendí rendía. nomás. El Pero tema es rendís. que rendía. Farreá, pero rendí, boludo. Sergio Araujo tuvo, es más, fue multado, fue penado con unos cuantos partidos sin jugar. Y el tipo, vos podés decir lo que quieras de él, pero rinde en Cerro Porteño. Chico da Costa. Ahora. Y después, otra cosa. Chico da Costa viene por una cantidad de plata importante, Belén. No estamos hablando que se le compra barato a Chico. Cerro Porteño tuvo que ingresar en una deuda que imposibilitó que Cerro pueda contratar. Cerro tuvo que pagar la guita porque Bolívar metió una demanda por un jugador que no le dio nada a Cerro. Chico da Costa no le dio absolutamente Deuda. nada a Cerro. Solo deuda. No le dio goles, no le dio asistencias, Real. no le dio nada. Lo único que le dio fue deuda. Y problema. Y hoy, claro, deuda, problema, lesiones. Se pasaba más afuera de la cancha que dentro. La Y afición. hoy de lo que se habla es de que Chico da Costa en su debut marca un gol. Entonces, Qué locura. vos viendo Pocos minutos. como, a ver, yo le contraté a Chico, Ujú. pagué tanta plata, Ujú. no me rindió un carajo. Mm. Y el día siguiente, agarrá, pum, le da, le vendés, marca y juega un partido excelente. ¿Qué vos pensás ahí? ¿Qué vos pensás ahí? ¿Qué vos decís? Ah, no, pero este me tomó del pelo, boludo. Claro, siempre te tomó sea, de broma. Vino acá a pasearse, vino acá a hacer figuretti, vino acá a hacerse tus trencitas, pero no sirvió de un carajo. Qué locura. No, Fue una pérdida. Fue una pérdida para el club. ¿Sabes lo que pasa? Acá los jugadores se le tienen como reyes. Vos sos Chico da Costa, ve tu celular sin... Bueno, tiene novia, ¿verdad? Pero ve tu celular, tu DM explota.
Para empezarlo ya. No, cuidado. Tu DM explota. Ve tu DM, entre 600 mujeres hay 300 tipos que te invitan a comer asado o a farrear. Te haces amigo del dueño del boliche, te haces amigo de tal otro. Vivís la vida, el biribiri, ¿entendés? Así es el futbolista acá. Así es el futbolista acá. El futbolista acá viene, farrea y dice, meto 2 goles y ya. Estoy bien con hinchada otra vez. 2 goles ya estoy, ya. Y así piensan. Después se van a Argentina, le meten un intensivo, le cagan a puteadas, no le permiten salir. Es lo mismo en Brasil y juegan. Difíciles, pero no es un caso extraordinario. Qué loco. Pasa. Pero no es por la primera vez. No ¿Qué se pasa? comprometen con los clubes como Pero dice ¿por qué Alex pasa Alonso. mucho con, o sea, a ver, no, yo no le quiero culpar al club, pero comúnmente, o al menos en estos últimos años, más vemos casos de jugadores que estuvieron en Cerro, ¿verdad? O sea, acá Olimpia sacando, también acá, hubieron... pero, a ver, ¿cuál es de Olimpia? Benedetto, No, Benedetto se fue, jugó y se lesionó también. pero tampoco rindió, vino para la joda, acá vino también Benedetto. No, Adrián, a lo que voy es Hugo que es Adrián como que Benítez. explotan en otros No, clubes. el tema Hugo de- Adrián Benítez. El tema de Hugo Adrián cierto. Benítez yo creo que no va por el tema de... Cierto, tenés razón. De igual manera estamos hablando de jugadores extranjeros, ¿verdad? Sí, no, Claro. no va por ahí. A ver, O igual paraguayos también. también, de que acá y después salen, van a Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia, la rompen. Bueno, no sé si Paiva entra también dentro de esa lista. por Papaya ejemplo. puede entrar muy bien. Paiva sí. puede ser uno de ellos. El Oso Prato, por lo menos te marcaba goles en clásico. Mira lo que dice Alex No, pero Alonso, lo que Soprato es decía. campeón con Olimpia. A ¿va? nadie le pesa la camiseta. Lo que pasa es que no se comprometen con el club. Porque todo en este país es joda. Eso en Brasil o Argentina, rescisión sin pensar 2 veces. Y acá se dejan pasar esas cosas. Acabo de llegar al futbolista. Chico, en la farra. Voy a dar la foto, voy a dar la Qué foto. la foto. capo que Qué era. capo que es, mi Era ídolo. Argentina Pobre, ahí mismo te van a buscar los barras en la farra. te cagan a trompadas y si te ven como jugador ahí. Menos si sos jugador de Boca. Ferdupe dice, les recuerdo que Chico nos salvó de la mayor pelada de la historia. Doblete contra el tercer equipo de Recoleta por primera ronda de Copa Paraguay. En serio, Pio, le tengo que defender a el Tremendo paquetazo. Paquetazo. ¿Y para qué le defendés, Ferdupa, a un Eh. tipo que es indefendible? No entiendo qué querés buscar con esto. Pero es lo mismo que yo te diga por qué le critican a ¿cómo se llama este personaje? Benedetto si hizo la asistencia para ganar un clásico. O sea, No, tiene nada que ver. Ferdupe, estás en offside. En Argentina no pasa nada tampoco. Marcos Rojo, siendo capitán, hace lo que quiere y ahí siempre queda en las redes nomás. Mora no jugó el Mundial de Clubes, Marcos Rojos. Marcos Rojo no jugó el Mundial de Clubes. No jugó. ¿Te cuento nomás? Justamente por su actitud. Dale. Marcos, fútbol mañana. Voy a tener que suspender el fútbol por el comportamiento de algunas personas. Del chat, sí. ¿Qué? Mr. Tense, él tiene la culpa. Espera, le estás. Mr. Ten se va a los partidos. Espera. No, Ferdupe. ¿Estás Espera. suspendiendo el fútbol por Espera, el comportamiento del chat? Yo quiero Le estás jugar. castigando al chat. Claro, por culpa de Mr. Tense. ¿Qué hizo pasó? Mr. Tense? El Viking. Espera un poco. Ferdupe. Dicha, Mr. Tense. Ferdu. Memoria selectiva. Antes de la apertura, él era más salvable del equipo. Ay, pico. No, Ferdu, no. Ferdiut. No estoy en la misma contigo, boludo. No, el tema es el siguiente. Yo quiero jugar. Excúsame, mete. Yo quiero jugar. Yo también quiero jugar. ¿Vos viste ¿Y hoy qué mis pasa? dotes? Sí. ¿Verdad que Yo quiero defendí jugar, bien? pero el día de mañana para mí me resulta imposible. Yo defendí bien. Y también va a ser imposible en Ñemby. Ñemby es medio lejos ya. Entonces yo quiero gestionar y ver una cancha acá en Lambaré. Quiero ver una cancha acá en Lambaré para poder jugar todos. La otra semana sí o sí. Bueno, entonces. Copio asado si hay partido. ¿Y Pinky Guido cuándo viene? ¿Vos cuándo venís, Pinguinguido? ¿Cuándo va a venir para Asunción Pinky Guido? Yo quiero jugar. Demasiado hoy. Fede, yo vivo en Pacaraí, capé. Upa. Hoy no hay audios, hoy no van a enviar Sí, su quiero audio. escuchar puteada. La gente, bueno, los cerristas sobre caso Chico, que se desahoguen, Sí. que se descarguen, y los olimpistas cómo Caso están Ramón. con la llegada de Ramón Díaz, porque no pasaron muchas cosas el día de ayer. Ayer todo era el tema este del tipo que falleció y le tiraron del vehículo y se cayó ahí.
Belén, está hablando? yo Belén, vi eso, pero Epio. ¿No vieron, Pico? Sí, vi, pero ¿por qué mete eso? No, y lo que digo es que ayer no hubo muchas noticias en el mundo del fútbol acá. Bore. No, no. O sea, yo Todo quiero era decir ese algo. tema. Yo quiero Sí, decir ese, algo. ese ahí se cambió otro trabajo, ¿verdad? Yo quiero No, decir algo. querido. Para mí, yo creo. O sea, ¿sabes qué pasa también? Ayer se decía, por ejemplo, que lo de Zavala ya estaba todo cerrado. Que se iba a ir a Independiente. Ya está, ya. A lo último cayó. También se dijo que Ramón Díaz no va a venir a Paraguay. Sí, ahí tenés toda la razón. Y No va a venir a Paraguay. vos sabés que es un medio nomás, ¿eh? Sí. Vos sabés que es un medio Sí. y yo no quiero quedar como ese que le puteó a Arturo, la verdad, porque no pega No, a la gente con Para mí es una experiencia. falta de respeto, no. Pero, O sea, pero nosotros no somos nada. Yo no soy periodista. Franco, O vos sea, tampoco. sí, no, sí O sea, sos algo, pero hay que diferenciar. Pero Son sí es personas cierto con que jerarquía y experiencia y ese- tienen hay, su... hay un medio que está. de ese mismo lugar dijeron que cayó lo de Ramón Díaz y que Zavala se iba ya. Se iba ya. Después al final, ¿qué pasó? Que no, ese iba. Por eso yo ayer sacaba, tuiteaba la cabra de las cabras por Álvaro Romano. Porque él es el que tiene las postas siempre, boludo. Sí, no. Y después el resto- Veo que vos sí que tipo. Después te sacan de todos lados, boludo. O sea, Atención, para mí no hay. atención con esta información. ¿A qué? Te va a gustar. ¿Eh? Adelante. No te digo nada porque nos bancamos programa de 2 horas ayer. Información que proviene de Argentina. Informa también Bruno Pon. Ramón Díaz pidió a Manuel Lanzini como refuerzo para Olimpia. Ramón Díaz pidió a Manuel Lanzini como refuerzo para Olimpia. Yo quiero saber si el hincha de Cano está de acuerdo con el pedido de Ramón. Manuel Lanzini a Olimpia, esa es la pregunta. Coque. ¿Querés que te diga algo? Sí. Va en contra de la política del club. Traer jugadores menos 30. Viejo ya. Es un jugador de jerarquía, es un jugador de experiencia total, Manuel Lanzini. Verlo vestir la camiseta de Olimpia sería una locura. Pero dentro de todo, para mí, va en contra de la política de traer jugadores menos 30 al club. Creo que Lanzini es de las peores segundas vueltas de un club, lo que fue en River. Le fue muy mal en River a su vuelta, la verdad que la gente estaba muy enojada. Y con Manuel Lanzini tenés dos opciones, 9 puntos medio. O decís, no, este en el fútbol paraguayo la rompe. Este para el fútbol paraguayo es un crack. O dicen eso también y termina siendo un Benedetto 2.0. Pero Vélez también está en la lucha por el jugador. Sí. Vélez Sarsfield de Argentina. A ver quién gana la pulseada. No, que vaya Vélez. Dice, si por menos 30, vos no deberías de estar en el club. Pero yo no Pero tengo no es 30. mucha plata ya realmente. Yo creo que sí. Para mí O hay que sea, traer un volante central. Pero Es... sí, 12 el jugadores volante. trajo. 12 jugadores. Ay, Me gusta, carajo, dice mi presidente. Acá hay un tema que Marcos va a tirar, me parece, la consigna. Ramón Díaz, en su paso en Vasco da Gama, tenía a Manuel Capazo en el plantel. Manuel Capazo no jugaba cuando estaba Ramón Díaz. ¿Ustedes piensan que eso va a cambiar? No. Para mí va a jugar Capazo. Es muy diferente el estilo de fútbol el brasilero con nuestro fútbol. Y para mí va a ser titular Capazo. Yo creo Es más, que... yo sí. creo que lo va a usar a Tutu Vargas y Capazo. Yo creo que es un puesto que Olimpia estaba con mucha necesidad de poder subsanar y para eso vino Capazo. O sea, Ramón también va a entender
cuál es el plantel o la planilla que tiene Olimpia como para poder armar un equipo. Es diferente, es distinto a lo que tenía en Vasco da Gama. Y es un puesto que necesitaba mucho Olimpia y Capazo viene para ser titular. Es más, yo concuerdo con Coque, la dupla que la mayoría de los olimpistas soñamos es ver Vargas con Capazo. Yo no le puedo mover a Barreto, ¿eh? Pido mil disculpas, un abrazo para él como persona, pero como jugador no me gusta. Yo creo que hay que ver, porque como dijo Coque, mejor dicho, el fútbol brasileño es diferente. Tiene otro ritmo, No, tiene otros otras jugadores, exigencias. Tenés otros jugadores. Claro, y plantilla. tenés otros jugadores por encima. En Vasco ese tenés- momento, por encima de Capazo. Y acá en Olimpia, Capazo para mí es uno de los referentes. Ramón le tuvo a Capazo. Sí, no jugó En la era. en Vasco. Fue. Y no. Está o sea, chequeando, dice, está vamos a la chequeando. plantilla. A lo que voy que el plantel de Vasco Porque es... Capazo cuando viene a Olimpia, la primera vuelta, 2024. Sí. 2024 y Ramón Díaz estaba en Corinthians en 2024. Amigo, tenés... Es complicado también el tema. Sí coincidió en Vasco da Gama. ¿Coincidió? ¿Coincidió? Sí, existe una... Pero 2023 o 2022. Es diferente. Los jugadores que tiene Vasco... Cuando Capazo fue fichado, Ramón Díaz era el entrenador. Poco Díaz partido. dirigió a Capazo en Vasco da Gama, pero no contó con él. Ujú. Sí coincidieron. Coincidieron. Ok. Igual son pocos partidos. Sí, no son poquísimos, muy no, pocos. no me genera, digámosle, una... Pero no jugó con él. Yo creo que sí No lo va a jugó. tener en cuenta. A Seba Ferreira también lo tuvo Ramón Díaz. Seba Ferreira lo tuvo en En Libertad. Libertad. Cierto. Y también en... Ay, no se me viene el otro equipo ahora mismo. Llegó como refuerzo en Vasco también. Sí, también lo tuvo en Vasco. Lo tuvo a Sebastián. Lo tuvo a Richard En la selección. en la selección. Que era A Derli titularísimo. también en la selección. O sea, Conoce varios jugadores. conoce varios jugadores del plantel de Olimpia, el DT Ramón Díaz. Bueno, acá hay una página de Vasco da Gama que había tuiteado y dijo... Maciel ya no está más, muchachos. Maciel Nacional. Maciel está en la Nacional. Con... El Claro. 15 de julio tuiteó esta página de Vasco da Gama que se llama Aquí se fala de Vasco, es una fanpage Ujú. que tira estadística del club y dice: cuando Ramón llegó al Vasco, Capazo era el defensa titular. Cometió muchos errores, sobre todo en el clásico contra Flamengo, y por ello Ramón pidió salir, o sea, entre paréntesis negociar, y fue entonces cuando Capazo fue cedido A Olimpia. Olimpia. Mm, Eso fue lo que pasó. ok. ¿Sabes lo que pasa? Yo voy a ser muy sincero. Cualquier descarte del fútbol brasilero que vengas a Paraguay es titular. Lamentablemente. Y los niveles son diferentes. Cualquier Capazo que en Vasco no lo ha tenido en cuenta acá es un jugadorazo. Y más otra vez que le fue bien en el Olimpia. No, que no le fue, no, que es un mal jugador. Capaz no le daba para ser titular en Brasil. Capaz el estilo de juego no era el mismo. Capaz era muy rápido y es un central más tosco. Muchas aristas hay. Pero Richard iba a ser titular. Qué fuerte. Despíanse de Richard Ortiz, dice Isaiah. Nah. Bueno, espera. Yo escuché Peñan. a Maxi Biancucci. Biancucci estuvo hablando de ese tema justamente y dijo algo que puede llegar a ser cierto del punto de vista de un futbolista, estamos hablando. Y Maxi dijo que viene Ramón y primero lo primero que dijo es: ¿ustedes piensan que Ramón o Emiliano no sabe que en Paraguay a Richard ahora el olimpista está diciendo: epa, profe, no lo pongas más? Y él lo que dice y cree es que va a sacarlo a Richard en los primeros partidos como para calmar El ambiente. ese ambiente negativo. Mm. Y que después, cuando ya esté todo más tranquilo, lo va a utilizar. Eso es lo que dijo Maxi Biancucci, no lo estoy diciendo yo, ¿eh? No me ataquen a mí. Igual es una opinión válida, sí, Sí. una opinión válida, acertada, Y- yo creo, y sí. también de que eso le va a ayudar. A ver, Al si es que jugador pasa, también. Bustos Si lo es que dejó sucede. muy expuesto Mal parado. también. Sí. Lo Mal parado. dejó súper expuesto a... ¿Cómo? A Richard, a mí, claro. a mí, ¿sabes qué me enojó?
ese que le haga doble marca en un momento primero a Camacho y a Chiquito Jiménez. Richard Ortiz. Imposible. Lo ve. sobreexigió. Pero igual Le te digo... avasallaron, pero le avasallaron. Y ahí te das cuenta de la calidad, de la actualidad de fútbol que tiene Richard Ortiz. Con todo respeto. Con todo respeto. Con todo respeto, tío. Si no le puede marcar Chiquito Jiménez. Si Chiquito Jiménez te pasa en velocidad. Le crea problemas. Si Chiquito Jiménez te gambetea y te pasa en velocidad. Siendo vos un jugador del Olimpia, no tenés por qué ser titular. Con todo respeto. No te puedes. Es señor Chiquito Jiménez un gran jugador. Yo lo dije. Pero no te puede ganar en velocidad un tipo de 2 metros. Con más de 30 años. Yo, por ejemplo, yo no... Nadie va a olvidar de lo que significa Richard Ortiz como jugador de la institución, como jugador de Olimpia, por los años que estuvo, por las cosas que ganó, por las cosas que se bancó, que solamente seguro también él sabe que hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Él tuvo la oportunidad de irse también cuando Roque se fue. Sí, y por eso te digo, Y decidió quedarse. quizás hay muchas cosas que solamente él sabe, puerta para adentro con el club, y nosotros no sabemos, pero el fútbol es hoy. Claro. El fútbol es ahora. Los Totalmente. partidos son ahora. Coincido. Y lo que hizo no nos vamos a olvidar jamás. Lo que en su momento hizo Julio César Cáceres, Sergio Ortema, lo que hizo Loco González. No vamos a olvidar nunca lo que hizo, lo que representa para la institución. Pero no me va a venir a pedir para que ellos jueguen ahora. Porque tienen ese apellido, porque tienen esos nombres. El fútbol es ahora. Poné lo mejor que tenés. Estoy realmente cansada de escuchar o leer que Olimpia tiene que jugar en base a Richard Ortiz. Olimpia tiene que jugar en base a lo que es Olimpia, a lo que representa el escudo, a lo que representa la institución, y buscando resultados ya, ahora. Y le bancamos a Richard Ortiz. Muchísimas gracias realmente por todo lo que nos diste también en su momento. Porque fuiste un gran capitán, sos un gran capitán, pero también Olimpia ahora necesita de resultados. No del apellido de un jugador. Es lo que yo pienso. Pero, con todo respeto, yo no quiero opinar del Club Olimpia porque no es mi club, Hacelo, pero con todo hacelo. respeto al No pasa Olimpista, nada. Olimpia hizo todo lo posible para quedar en esta situación. Creó un mercado de pases donde Richard no sea reemplazable. Olimpia generó esta situación en la que está viviendo ahora mismo. Generó Olimpia. No consiguió un reemplazo. Se avisó, se habló, se dijo que iban a buscar un reemplazo para Richard Ortiz después de darse cuenta en la segunda fecha. Olimpia generó esta mini crisis en el mediocampo ellos mismos. Ellos mismos. No buscaron un reemplazo directo para Richard Ortiz. Trajiste 12 jugadores y no te diste cuenta que en el mediocampo tenés un hueco. Es la situación que está viviendo Olimpia ahora mismo. La generó Olimpia. 12 jugadores trajiste y no trajiste uno para reemplazar a Richard Ortiz. Con el mismo perfil de marca por lo menos. No, pero no hay muchos como Richard. Anda a buscar afuera. No puede haber un mediocampista de marca de menos de 30 años que les pueda competir el puesto a Richard Ortiz. O no quieren que le compitan el puesto. A mí lo que me preocupa es que todos estos refuerzos que se trajo fueron pedidos de Bustos. También. ¿Y te Que no sea acordás? la historia de ¿Te Martín acordás? Palermo con Exacto. Eso es lo que no está bien. Tenés mucha razón. Y Coco. también hay que tener en cuenta algo. Yo hoy hablé con Raúl Vicente Amarilla. Ídolo, ¿Con leyenda. quién hablaste? Con Raúl Así Vicente Amarilla. tranquilo él nomás. dijo, ¿entendés? Hoy Tipo, hablé con Raúl Vicente Amarilla. Hoy me- No, dejate de joder. Con Raúl Vicente Amarilla, hablaste, Coque. Al Sí. WhatsApp. ¿Qué dijo Raúl Vicente? Ídolo de ídolos. Y le consulté si se iba a traer más refuerzos.
Sí. Y él nos dijo que todo Son depende muy top. de Ramón Díaz. A la pu. Que Ramón Díaz va a venir ahora y va a ver qué puesto tiene. qué puesto tiene. Y le consulté específicamente también por un volante central. Sí. Bien, Son muy Y- top bien, vos, Coque. Y Coque, él últimamente. me dijo que se iba a estar viendo con Ramón eso. Ok. Se iba a estar viendo con Ramón. Primero que iba a llegar, iban a poder Hacer un análisis de lo que tiene, de claro. análisis de todo lo que tiene, ver las prácticas y ver cómo... ¿Cómo va fluyendo ¿Cómo y va ver fluyendo? qué puede, Tengo algo qué para puede contar. agregar? Dale, adelante. Tengo algo para contar. trae Me 12 gusta. más. Qué rotura de huevo, hermano. ¿Por qué, vio? Porque estoy cansado que el jugador del técnico, también ya estamos acostumbrados al jugador del empresario. No digo solo el Olimpian Cerro también, el jugador del técnico. El técnico pidió por él, es su jugador. Los jugadores son del club, no del técnico. Yo no entiendo qué hacen los directores deportivos en los clubes que traen jugadores para los técnicos, tienen que traer jugadores para los clubes. ¿Cómo hace Real Madrid? Es muy loco lo que estoy comparando, ¿verdad? Pues los clubes de afuera ni traen jugadores para el club, son activos del club. Y más otra en un país y en un fútbol que ningún técnico tiene asegurado su puesto. Cierto. En ningún club del fútbol paraguayo tiene asegurado tu puesto. Te pueden traer 12 jugadores y rajarte en la segunda fecha. Te pueden traer 500 jugadores y te rajan después de un clásico. Vos tenés que pensar en tu club, no en tu técnico. No en tu técnico, porque traes y después el técnico que viene, ¿qué te dice? No, el jugador del técnico jugador del pasado. técnico, exacto. Pero son jugadores del club, activos del club, tienen sueldo en el club, son jugadores del club. Me chupa un huevo que sean del técnico o no sean del técnico. El club tiene que fichar para el club. Pues fichan en la forma en la que piensa el director técnico y a los 2 minutos se le puede rajar y puede venir otro que piense distinto y tenés 600 Soñora, tenés 5 Luciati, tenés... ¿Qué era que dijo Busto? ¿Qué era un jugador que no le gustaba a Busto, que era de Palermo? Muchísimo, no sé, boludo. Estoy cansado, boludo, de que le traigan los jugadores pensando en el técnico. prácticamente dijo que esos, ¿cuánto? A ver, 12, 11 partidos que no se dieron los resultados fueron porque... Por causa de los refuerzos de Palermo. refuerzos de Palermo. Pero te das Eso cuenta. es pero te un da- argumento. te da- Porque que vos tenés que darte cuenta también que Bustos nunca tuvo autocrítica. ¿Vos alguna vez viste a Bustos diciendo yo tuve la culpa? No. Jamás. Pero No. amigo, yo es quiero que... más, perdón, Franco. Perdón. Es más, él se enojaba porque decía que a él no le trataban como un técnico top. Y lamentablemente no soy un técnico top. Mi rey querido. Pero pues ganaste un título en Perú. boludo, ya. Es que en serio, no. ¿Sabes Yo lo que no voy? entiendo. ¿Qué es más fácil? Tía una jugada súper sencilla. Dale. ¿Qué es más normal y qué es más fácil? ¿Echarle al técnico o echarle al jugador? Al técnico. ¿Y por qué se traen jugadores pensando en el técnico hasta hoy en día en el fútbol paraguayo? Y es por un. Es un la forma en la sistema que nos manejamos. Acá. Es la forma en la que Sí. nos manejamos Porque acá. supuestamente lo que necesita Es la visión el del técnico. claro. Pero si le termina echando en la segunda, tercera fecha Y o yo después de un concuerdo. clásico de haber Tenés mucha perdido. razón, ¿eh? Pero es contra goleada contra un equipo chico y te rajan. El técnico no tiene el puesto asegurado en ningún caso. Ni si sos chiquillar si te firman por 4 años para hacer un proceso. Ni aún así no tenés el puesto asegurado. Pregúntale a Chiqui. Así mismo le rajaron y después se quejan con el jugador del técnico. Al técnico se le echa más fácil el jugador. No entiendo. Yo la quiero verdad. decir algo. Me olvidé lo que Yo iba a quiero, decir. yo quiero, Trapo es acá uno. yo quiero decir algo. No, Pio. Eh, Ya está, ya. Acordate lo que está diciendo Benja Tembo, traidor, hijo. No, de- esperana, No. yo te No, esperá. Esperana. Esperá. Yo voy a ¿Por ¿Por qué decir- veo así, boludo? ¡Sí! Eso no quería traer. ¡Wow! Ese pio, vos te fuiste a rescatar. Ahora ahí te me voy a denunciarte, boludo. Benja, Che. que un amigo de Es una Y luz. una vez así me atraganté demasiado grande. No, pero boludo. ese no tenés que comer así, Vete bro. que así doble y vos no te das cuenta que es doble. Y una vez comí así uno y el otro se quedó tipo taca taca a mi garganta, hizo boludo. mal? Sentí un Taca, taca, mi garganta. No, te mudó. ¿Ves cómo son dos? Claro, sí, sí, sí. Y una yo La comí peste. este, quería traer este nomás y traía y estaba este así sin comer. De Benja está esperando la carne que pidió para nosotros. Esperana, ¿por qué vos estás esperando si vos pediste para nosotros? Te hincha más, venga, Bueno, llevar nomás, llevar nomás. Benja. Coman bien los perros, después vamos a ir a comer más allá. No, déjenla, venga. Acá hay sofá, digo. El programa es hasta la alfombra. 1 nomás hoy. Alfombra hay El acá. programa es hasta la 1 nomás hoy. Porque el Sí, cumpleaños del le quiero jefe. llamar al jefe. Llámale. No, comer más. Llámale.
No, me va a retar. Llámale porque él quiere que compartamos con él su cumpleaños. ¿Vos no viste? Será un gran día hoy. Le voy a llamar. Y llámale. Me reta. Demostrame un poco. Demostrame. Decirle que estás en Vos vivo. hacete caro. Estás en vivo. Decirle que estás en vivo. Uy, es buenísimo. Uy, encima este hizo Elber. ¿Eh? El cocinero se llama Elber. Elber, ¿cierto? Sí. Elber, amigo. Feliz ¡Feliz cumpleaños, cumpleaños, Marco! No, no. No, Marco! no, ni en pedo. Que lo No. cumpla feliz. Marco, Marco. Tengo miedo. Ve, qué buen... Oye, cumple el jefe y cumple el Marco, boludo. Él es jefecito. Hola. Bueno, le está llamando al jefe de verdad, Silencio, chat. No me da la atender. Pero tú ves cómo es. ¿Ves cómo es? Bien, sí, todavía alfombra. Mira, el único de la comunidad. Saca la carne de acá, por favor. Vayan allá a comer afuera. No va a atender si está full. Y me va a llamar por WhatsApp y me va a decir, ¿qué pasa, Marco? Marcos. Los perros, vayan a comer afuera si van a comer. Acá hay alfombra. ¿Saben cuándo sale esta alfombra? ¿Quieren que diga al aire? Es poco. Ay, No, no puedo decir. ¿cómo me costó tragar? No, verdad. De Belén. Belén, en serio. Acá José te quiere ayudar. Todo este programa a veces dice, bueno, vamos a bancar a Belén y lo que dice así tipo, no nos dimos cuenta, pero ese ya no ¿Sabes lo que pasa, Belén? Vos creas un personaje de Será un gran día donde vos sos family friendly, la familia, Yolanda acá es Parr. totalmente otra cosa. Y acá vos te convertí. Esta es la verdadera Belén. ¡Ah! No lo que quiere ver la señora en Canal 13. Esta es la... No. Ay, pues, espérate. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No sé qué dijo Benja. Hoy vino con todo. Escuché, no escuché. tampoco, por suerte. No, igual... Uy, no le vean que a Coque que está comiendo, ¿eh? Como que gente paite No le porque veas. tiene, ¿cómo era? Pero Tiene estaba mal del frenillo. estómago. Hace 2 días no como. ¡Faltó! No, faltó por si estaba mal. Dale, a defender, ya está ya. Y yo me conté, voy a... Y yo ay, se va. No, ya pero- sea porque se vaya. Oye, vaya. Así va a No. comer su asado. Pero Sí, ese, sí, sí. pero es carne magra. Es carne. Es carne No sé, magra. Es carne Legalmente, siendo sincero, magra. Es carne magra, no te va a hacer mal. no me va a hacer mal ya. No te va a hacer mal porque es carne magra. De Igual, verdad. hace Legalmente 2 días no no te va a como. hacer mal. No te va a hacer mal porque es carne magra. Si es Hacele grasa, caso sí. a Belén. Si es grasa, sí te va a hacer mal. Con que le quiere superar a la cobra. Podemos escuchar audios. Tenemos audios los muchachos 0986 15 21 80 audios para escuchar en la traigan toda la parrilla. Marcos soy, dice Abel. Si es por mí, sí, Si es por mí, sí. ¿Qué es lo que se ríen? No sé yo qué es lo que se ríen ellos ahí, pero Yo ellos son los quiero que saber por qué no se ríe tanto, boludo. ¿Eh? Ah, ¡Ah! Está bien, boludo. Che, ustedes se ríen, pero es su decisión, carajo. audios. ¿Por qué qué? No, después decía al aire. Audios. Por favor. Ven a Coque. Ay, Coque- sí, como- Sí, Coque. morcilla ya no es Che, ¿por más qué se dieta. va todo usted? Ay, ojo. Sí. Espera, no me vayas a decir que se quedó manchado en nuestra Claro que alfombra. se quedó manchado. Venga, fue y te dije bien. El único que no ¿En era serio parte me de... está diciendo? Ahora ya está bien. Ah, me asusté porque a mí en serio me dijeron que me iba a de contar si se manchaba acá. ¿En serio? ¿En serio, tío? Toma, venga, ven y lleva tu asunto. En vivo y en directo se vio que se comió acá, boludo. Vamos a mandar a Silvana lo que permitió Marcos. ¿Vos te cuentas lo que él permite? Hola muchachos, ¿qué tal? Hola Belén. ¿Estás preocupado? ¿Qué mira? es lo de chico? Paquetazo. Mejor que no venga, Marlon, ni que pise Paraguay ya. Porque en el partido importante que teníamos que ganarle a Meliano, hizo el sombrerito, después le tocó traer el rebote y ni se tiró. Y ayer como se tiró, con sus trenzas, no peinado. Que no pise malo Paraguay ni la olla, que se quede nomás allá por ahí. Y vamos a ver si Coto no ve. Hoy en la conferencia de prensa pide perdón a Eli Cot.
Buenas tardes, muchachos. Buenas, Marquito, buenas. Rubelu, Coqueva, Franquito. ¿Cómo andamos? ¿Cómo que no hubo noticia ayer? La noticia ayer de nuestro entrenador chileno, Jorge Vita, fue furor en Twitter ayer. Vamos a seguir Yo lo diciendo dije con el más. torneo de Play, a pesar de que no le guste a nuestro amigo Ushrek tobateño. Usted pediste ayer Ushrek. No hicieron clip del Ushrek. ¿Qué? Ushrek. Y ayer... ayer él vino con un cosplay. Vine cheto, vine fachero. Parecía Shrek. Y los perros igualitos a Shrek. Y le jodieron los perros. Y no, no es Shrek, es Usher. Es Usher. Asher. Y después los perros le dijeron Ushrek. Ah, lo que son ustedes. Ey, explotó tu tweet que a Yo voy a 31.500. decir una cosa a la opinión que hizo Belén sobre Richard Ortiz. Realmente tiene razón Belén, ¿verdad? Creo que en el fútbol ya nadie juega con nombres. Pero en este caso, Belencita, ¿a quién le vas a hacer jugar? A nadie, porque Yo nunca concuerdo quiso con lo que así. decís, pero ¿a quién le vas a hacer jugar si no a Richard Ortiz? No tenemos un mediocampista que meta como él. No tenemos. Marco Gómez es la esperanza, pero Marco Gómez ahora es más exjugador no sé, que el propio Richard. En inferiores, todo lo que sacamos de los jugadores inferiores no rinden tampoco. No juegan tampoco. Decime un jugador en inferior de Olimpia que ¿Qué haya pasó de sobresalido. Alan Ledesma? Nadie sobresale, nadie hace ese salto tipo para que vengan de Europa y le lleven. No hay, Belén, no hay. Lastimosamente no hay. Este era el mercado que Olimpia debía aprovechar para traer jugadores en esa posición de Richard. Pero no hicieron tampoco eso. Mismo este de Recoleta que juega en el medio. Lucas Romero. No sé por qué no le trajeron a él. Yo creo que a Richard lo que le hace falta es... le hace falta una competencia. Que él sepa Que no que le tiene esté puesto apretando ahí las asegurado. bolas para que él se ponga Coincidió. en forma. Porque realmente si Richard Ortiz está bien, te gana solo un partido. Y con respecto a lo que dijo Franco de Chiquito Jiménez, tipo desmeritándole. Hermano, Chiquito Jiménez en 2 pasos ya está en el largo, Franco. Si tiene una zancada de la zamputa y encima tiene su pierna más larga que no sé qué. Rapidísimo es para ser alto. Encima tiene potencia. Saludos, muchachos. Es un jugador de más de 30 años que juega en Trinidense. Vos sos un jugador de Olimpia, titular, ex selección. Ex selección. Jugador de Olimpia, capitán. En ningún momento y en ninguna forma, con todo respeto, Chiquito Jiménez, un jugador de Trinidense no puede ser mejor jugador que uno de Olimpia. Simple y sencillamente por el dinero que ganan, por la competitividad que tienen. Eso nomás es. No es demeritando a Chiquito Jiménez, es demeritando 100% a Richard Ortiz. Muchas gracias. Más audios. Ay, tiene su pierna más larga que no sé qué chiquitos ahí. Positivo. Y te que envió el audio. No, audios. Que jueguen como cobra, muchachos. O sea, exacto. Bien, Rafael. Audios. ¿Tenemos más? Un lindo día para ser olimpista, nuevo DT, y hoy le ganamos a San José encima. Hoy juegan los Algo Kings, bravo, muchachos. ¿Quién tendría que ser el MVP? Las finales. Hoy el MVP Para tiene ese mí, bicho Si chipinti. hoy Peralta hace otra vez un buen partido, tiene que ser por el partidazo que se mandó la pasada. Bicho tiene que ser el MVP. No Bicho, tengo idea, come Baje. corta. Para que le duela todo a lo de San José. Fuerza a mi San José querido. Audios. ¿Tenemos más? Avisanos más vos de Ansi cuando ya nos quedemos sin audios. Había un video, Dan, que te enviaron. Que... Mal educado envió algo ahí que no... Masivo. Muy mal educado. Masivo. ¿De qué es? Y es un video... Mira. Chica, tú quieres provocarme un infarto. ¡No! ¡Ese! ¿Ese es Bustos? No. ¿Quién es? ¿Sabes bien quién es? Tu amigo. ¿Qué piensa? Personal. Tu socio. ¿Qué verdad? Y que... Ay, wow, no sabes.
Me veo churribaque. Tu dominio churribaque. No. ¿Por qué son así? No ya? pone Lomi audio este dam. La gente como tiene ¿Por tiempo qué? Pero son así, muchachos. para la reclamen. matanada. ¿Por qué no se vende albirrojo del partido Olimpia? La verdad no, yo creo que no se va a usar, muchachos. ¿Eh? ¿Me escucha? Ahí sí. Ahí. Repetí otra vez. Que yo creo que no se va a usar albirrojo, Javi. Ah, Para este partido. ¿para Tembetario? Sí. Ah, no hay luego entradas para ese sector. No. ¿Vos crees que se compran cuando hay partido así? Con todo respeto, es un partido, ne. ¿Sabes qué pasa también? Yo creo que si vos querés habilitar ese sector... Tenés que pagar es otro más. costo, sí. Pero espera, Debe hablando ser. de ese partido, yo creo que ahí van a ir muchos olimpistas. Y yo creo también que... Si Ramón dirige. Ramón no sé si va a dirigir ya. Porque dijeron que su hijo Emiliano iba a dirigir. La práctica. Pero Yo hablo del partido del sábado. Del partido del sábado. Vos O sea, sí no, puede llegar, no. Yo creo que va a dirigir. Yo también creo que sí. O sea, por los tiempos, yo creo que sí. Sí, da. yo creo que Demasiado le da. bien Sí, llega. hoy ya firma, mañana la primera práctica, ya dirige el sábado. Y sí, Sí. Yo creo que, bueno, en ese contexto yo creo que la gente va a querer ir a verle a Ramón también. qué loco. Yo lo que más yo quiero algún día hablar con alguien de APF, ¿verdad? Para que nos cuente todo sobre esa parte administrativa, burocrática, ¿verdad? De cuando se va al DT de un club en el medio del campeonato y se tiene que meter su papeleo para ¿Cómo que sea funciona? sí, demasiado quiero saber. Ese tipo del backstage, el detrás. Pegaría. Y a nuestra amiga en algún momento le podríamos llamar. No sé si ella está metida en justo esa parte. Puede ser. ¿A quién? Hoy se va en la práctica, bueno, y hoy Sí. ya practica. Y sí, hoy ya va a estar. Va a estar, Sí, va a sí, hoy dirigir, ya, sí o sí. si ya llegó hoy, ya seguramente estará firmando el contrato. Yo creo que él hoy ya va a estar en la práctica. 100%. Sí o sí. No hay ningún DT que, no me haya descansado, me haya estirado un chiquitita. Ahí no me acostaban y el vuelo fue 1 hora y media, no sé qué. Así es. Coque, te hace el jefecito y sos el jefe, pero de tu baño. Mira dónde está el Coque, dónde está el... No. Jorge Vita dirige el próximo partido momentáneamente. Jorge Vita. Sí, ¿cómo se le ocurrió hacer eso a usted? ¿Qué cosa? Porque sí nomás. Pero tuvo 30.000 vistas. Tenemos que generar un rumor real. Tipo, Ramón Díaz pide por... Ramón Díaz pide por... ¿Por quién puede pedir Ramón Díaz? Ramón Díaz pide por... Qué pesada que son. Qué pesada esa gente detrás del Blindex. Ramón está tomando gaseosa y se burlan de nosotros. Ramón Díaz pide por Mati Rojas. Esa explota. ¿Sabes qué pasa? Yo tengo una información. Se quieren usarla, no sé. Hace un año fue presentado, hace 2 años fue presentado Ramón Ángel Díaz en Vasco da Gama. En el 2023, julio del 2023. Y en el plantel... 2 años. Sí. En el plantel le tenía a Capazo, a Luca Orellano y en ese entonces también a Gary Medel, el Pitbull, el chileno. Que estuvo... Y en ese momento ya él tenía interés de incorporar a Manu Lanzini. Hace un buen tiempo. Ya en ese momento, hace 2 años atrás. Pero Sí. Es diferente. O sea que, ahí está. Gracias, Rafa. Info que manda Rafa. Lanzini es importante. Esta noticia de Olé pidió para refuerzo y pasaron cosas donde no pudo llegar Lanzini en ese momento. Y te quiero decir lo Pero siguiente. es como que tiene un capricho con ese tema. Te decía algo, Belén. Sí. Olimpia no tiene la plata que tiene Vasco. No. Obviamente. Ya pasaron 2 años igual de aquello. Habrá bajado muchísimo el nivel y muchísimo No, el precio también de Lanzini. ¿Cuántos años tiene 32. Lanzini? 32 años años ahora. tiene. Cuando ese tenía 30. Ahora tiene 32. Si lo trae sería el jugador más viejo de... ¿Sí? Bueno, detrás de Richard. Gastón tiene esa edad, Hay que ¿verdad? llamarle a Garrido. ¿Por qué ya rato, amigo Curepa? Y para preguntarle su opinión de Lanzini. Preguntale. Olvera 32 tiene tiene. 32, sí. 32. Voy a ver si ya tiene celular. Nuestro amigo. Imagínate que Ramón Díaz quería a Bruno Valdés y se empanadas. Bueno. Espera, Bruno Valdés. Claro, Bruno Valdés fue su central en Albirroja. Así es. En el 2015. En la Copa América de Chile que se había hecho. Me parece que era el central que tuvo junto con Paulo da Silva.
Que... No. En River le tuvo, si no me equivoco, dicen acá en el... En su primer inicio, Choco Crispy. Ya suena luego Lanzini para Olimpia, miren Twitter. Sí, por eso es que estamos hablando, Ariel. Por eso es que estamos mencionando, porque hace rato cuando arrancó el programa mencionamos de que es un jugador que le gusta. Entonces, por eso le conté el tema de los antecedentes que ya existe, de que siempre estuvo en el radar de Ramón Díaz Lanzini, ¿verdad? Che, Franco, te iba a pasar la UDI de la cancha, ve un poco si es lejos. Me acabo de quedar sin batería. Necesito cargador. Pero me voy a fijar. Hoy Marco se lo tira temprano porque tiene que ir a entrenar a los basquetbolistas de los Kim. Vamos que hoy salimos campeón. Un rumor falso de... Ya subieron lo de Lanzini, chat. Ya subió Ramiro lo de Lanzini. Como un bombazo. O sea, ya hay gente que está diciendo, capaz es cierto. Yo creo que puede ser cierto. O sea, que le pidió varias veces. Pero va en contra de la política del club. Va en contra, bueno, de que ya fichaste 12 jugadores, va a traer uno más. Que realmente no es el puesto que necesitas y estás buscando. Raro, ojalá. Le joda a Olimpia y se vaya y cobre y no juegue bien. Ese es mi sueño. Amor, ¿qué pasa? El rumor falso de Mati Rojas. No. ¿Por qué no quiere, güey? Yo no tomé gente para venir a trabajar, sino que así nomás soy cuando estoy con las pilas recargadas. ¿Qué dice? Lee un poco Coque eso. Por favor. Felicidades a mi suegro. Lee pues, pero anónimo no más. Yo sé quién es esa. Yo sé quién es. O sea que el saludo para Dani da Rosa. ¡Claro! ¡Epa! Franquito! ¡Claro! Y suele estar en el chat. Y esta persona suele estar en el chat de Twitch. Suele estar en el chat de Twitch. Pasión, confesiones. ¿Es Pablito? No. No sé. Pablito Pinto. No es. Se te pilló Pinky, dicen en el chat. Pinky están diciendo todos. Pinky. Pinky le quiere a Franco. Sí. Mentira, el chisme del día es para mí esto. No sabía. Desapareció en el chat. Envió ahí un sticker que no se distinguió. Pinky es mujer, chat, sí. Pedro Juan. Es de Pedro Juan Caballero. Tenemos audio de Servicio CUE. ¿Qué pasó de él? Coque, Belén, Hola. les tiro un dato. Dale. Hace 12 años jugábamos la final de la Libertadores. Sí, en 2013. Qué También. día tan emocionante Yo fue quiero ese. ver eso. También Con 14 Olimpia. años no entré en el colegio y me pegué la cancha. Las 2 de la tarde estaba yo en la cancha. ¿Pero era la primera final? Sí, la primera final. Gracias, mi La querido que- Olimpia, por tanto, carajo. Y esta también Olimpia llegaba a su sexta final este día. Olimpia pierde la racha. ¿Por qué? Quiero hacer una pregunta. ¿Qué? ¿Pierde la racha Olimpia? ¿Vos decís? ¿Una final por década? Que hoy estamos 2025. Quedan 5 años todavía. ¿Llegan a una final en los próximos 5 años? Para mí sí. Yo me mato por una final. Aviso nomás ya para que Para después mí me digan sí. envidioso lo que quiera. No. Yo pierdo este brazo, 2 piernas, ya negocié con el de abajo. Yo por una final me muero. Pero ¿crees que...? ¿Crees que yo te diga algo? Decí. ¿Ramón? El estadio. En el estadio sí o sí se va a jugar una final. En el nuevo estadio sí o sí se va a jugar una final. 4 años te faltan porque este año no está en Libertadores. FedEx, No, ya sé. FedEx. Falta, pero en el estadio sí se va a jugar una final. FedEx dice que ya vendió su alma. Yo también ya vendí mi alma. O sea, yo ya la avisé al de abajo, la avisé al de arriba, a los aliens, a tarotistas, todo yo ya hice.
Pero parece que nadie quiere mi alma, no vale tanto. No, así no. Yo quiero ver después si podemos el resumen de ese partido, Dan. ¿Podemos? Para llorar bien los alma no vale benefistas. tanto. Muchacho Pasión, ¿cómo andan? Buenas. Che, le quiero hacer una crítica y una consulta a Coque. Ok. Porque además del sueldo que tenés en Olimpia Media, no traes ninguna primicia, hermano. Vos tenés que traer algo acá, pasión acá a tu público. ¿Qué, por ejemplo, qué pasó del volante central que iba a venir con Ramón Díaz? ¿Quién vio? Aliendro, dicen que va a ser uno de River o algo así. Y para vos, Franquito, hermano, nunca le pegaba con el Luxer. Ahora le parece a Ramón Silva ese de Caudujape, será con tu peinado. ¿Nunca le qué? Bueno, ahora yo le traigo... Te voy a responder con el tema de las primicias. Silva. ¿Ese quién es? ¿Me puedes decir quién es primero? ¿Cómo que no le Yo conoce quiero a responder Ramón Silva? Pero espera. Espera. ¿Quién es el que manda el audio? Perdón. No Ramón Silva. Mala mía. Servicio de automotor. Lo que vos levantás en tu vida, lo que vos levantaste en tu vida, es lo que yo levanto en un día en una convención de femboys y otakus. Así nomás te voy a decir. Wow. Adelante, Coque. Mamá quería lo que acabo de escuchar, lo más parecido a Adelante, Mocachino Coque. que Adelante, escuché. Coque. Bueno, Masivo y tu comentario, Franco. Con el tema de traer primicia y toda esa onda, muchachos, yo acá no le voy a venir a vender humo. Esa es la realidad. Y en Olimpia, mientras no esté nada confirmado, yo no puedo decir nada. O sea, yo te puedo agarrar y te puedo decir, sí, sabes que va a venir tal nombre. ¿Qué pasa si no viene? Me quedo en pija. Solo otros medios hacen eso. ¿Me entienden? O sea, el punto es que acá yo te puedo decir, viene tal persona. ¿Ya está todo cerrado? Cuando realmente ya está todo cerrado. Si no... Es humo. Y vos no tenés info de qué hora va a ser Yo la creo que presentación. tiene info, pero le van a retar si se tira la info y ponerse concreta. Eso es lo que yo creo personalmente. ¿Qué cosa? Que vos tenés de repente info, pero no podés tampoco decir. Pero te piden info. específicamente que no digas, ¿verdad? Así que no podemos ni hacer nada. Tu trabajo ni... No puedo venir a decirte acá. O sea, imagínate que allá me digan, viene tal persona y vengo yo, digo acá. Ya, y van a saber. después se cae. Y sí. ¿Entendés? O sea, y ahí me ¿Cierto, Cor? quedo yo como un estúpido, boludo. Claro. ¿Entendés? Pregúntale a Samber, dijo que venía Quintero y su fuente era el... Claro, o sea, literalmente, Samber dijo, viene Juanfer Quintero. Es arriesgado igual. Es súper arriesgado. Vieron, hablando de Juanfer Quintero, vieron empezó su jugada. Hoy- Se fue vos 6 meses la América y después Sí. para venir a River. Para no pasar de Racing directo a River, wow. ¿Qué pasa? Que hoy yo vine y conté lo de Raúl Vicente Amarilla porque el mismo Raúl Vicente Amarilla dijo. ¿Entendés? Entonces ella te da el pase a que vos puedas decir. Por eso. Coque, ¿qué volante central traerías si fuera tu decisión aparte de Cedrés? Si yo quiero traer un volante central, yo lo traería a Andrés Cubas. Pero... Por y pirapile. ¿Sabes la plata que te va a costar Andrés Cubas? Ahora, si me decís alguien que esté más cercano, traería hay un pibe que está jugando en... No me acuerdo si era en la Liga Argentina o en la Liga Uruguaya, pero tiene 25 años. Y pinta para crack. ¿Quién? De Santos es su apellido. Y si pinta para crack, ¿para qué vaya a Olimpia? Si juega en la Liga Argentina. Pero no, está jugando en equipo chico. Ah, Está jugando en un equipo ahí es grande. diferente, ahí es diferente. O sea, es diferente. La otra vez los perros le preguntaban a Grok que de hecho traería para Cerro. Lucas Vázquez, hey. Grok habla en guaraní, había sido. No. Qué facha. Vení Pescoque o Pata Mal Asado, Marco Soy. Sí, Marco se fue. Y se fue a comer todo el asado, boludo. Dios mío. Ojalá. 25 y pinta para crack, para fumar seguro. Tenemos audios, mi querido cabra. Hola. Un pibe de 30 años, dice Enzo. Adelante a los audios de esta gente hermosa y bien educada. De Natalio, pasión. estará Natalio. 0986 15 21 Me extraña ya. 80. 15, 21, 80 para la gente que quiera. Aquí está, se viene Silva, se viene Silva, este es gol. ¡Silva! ¿Cómo grité este gol, boludo? ¿Te acordás, Pablo? Arrancó el partido. ¿No te acordás cómo gritamos este gol? ¿Qué hijo de...? ¿Vos entendés que el Juan Recolete y hace streaming ahora? Es un crack.
Lo Qué hizo golazo. Silva, Simpático. señores. A los 22 minutos de este primer tiempo, abre la final, convierte el primer gol, pase y siga. Le entró Silva y convierte el primero, Olimpia 1, Atlético Mineiro 0. ¡Qué joven Silva! Silva lo hizo. A ver, explíqueme cómo era que había que jugar en equipo, que no valían las maniobras individuales, que cada uno jugaba a la heroica en Olimpia. Bueno, Silva tiene que arrancar de atrás. No puede ser punta, no puede ser extremo. Él tiene que llegar, como llegó con Independiente Santa Fe, de esta manera. No puede faltar. El remate de zurda pega en el palo. Lo Qué miraron golazo, los jugadores de Atlético Mineiro, que hasta aquí tenían marcas. Tú sabes que no conozco este tema. Silva rompe con los esquemas, como mostramos en la previa. Es un jugador que siempre llega por esta zona, vacío, pero de atrás hacia adelante, no esperando. Le va a pegar Pitoni. Si convierte el segundo es otro panorama. Este ya era el final. Partido. Miranda quiere, pero va. Pitoni. Yo estaba en ese. Yo estaba en norte. ¿Vos estás en cancha? Yo vi ese golazo. Vos sabés que yo tengo una anécdota muy grande de esto, ¿eh? Yo le quiero... Pablo, vení. Tenemos que contar cómo vivíamos. Vamos a contar la anécdota de ese día. Tenemos que contar cómo vivíamos estos partidos. Trae tu madera. ¿Eh? Será tu cierre para empezar. Ay, Sí, va a venir el programa. Bien. ¡Basta! Será tu cierre. Y sentate. Pablo, ¿puedes colgarme? Invítame, ese es tu poco. Ah, bueno, y después de él. Bueno. No. No. Dios mío, no sé. No. ¿Qué es lo que sé? Le voy a pedir a Marco que me cargue el celular. Pablito. No, tenemos que contar, boludo. Pablo es uno de los mejores amigos de Coque. La cábala era sí o sí ver en su casa. Bueno, la cábala, nosotros veíamos todos los partidos. Todos los partidos. Vimos todos. Y todos los partidos la cábala era ver en casa, comprar, a terminar el primer tiempo y nos íbamos a Ani. ¿Qué es ¿Te eso, acuerdas? Era una despensa que estaba ahí cerca de... Pues... Cerca de casa. Una despensa estaba cerca de casa y teníamos... Ani. Pero te Sí, juro, Ani. era cabalero, éramos, boludo. Súper cabalero. No tenía, sí o sí teníamos que ver ¿cómo se llama? En casa y terminar el primer tiempo y teníamos que irnos a Ani a comprar... ¿Yeyes? Sí. Sí. O comprar sí con una gaseosa. Al final, Pablo, o sea, para el primer tiempo. ¿Por qué positivista? No importa. Quiero decir, Pablo tiene ese peinado que usan las chicas que son Bueno, contame tú, Pablo. maleducado, Moción boludo. se corta la historia. Pablo del CM, Pablo chat. de otro CM, muchachos. Dale, Pablo. The New Ramiro, él es. Dale, Pablo. Dale. ¿Qué? Contá. No, y esa era la cábala, comprar... ¿Y qué una pasó gaseosa. en el partido de vuelta? En el partido de vuelta. El partido de vuelta. No. El partido de vuelta, Pablo llegó Llegué tarde, en el segundo tiempo. Llegó en el segundo tiempo. Porque... ¿Y dónde estabas? Estaba por ahí. Bandilleando. Estaba por ahí. Qué hijo de... Cómo me enojé, boludo. ¿Una Cómo me Minuki? enojé. Sí. Obvio que estaba con una Minuki. Obvio que estaba bandideando este tipo, boludo. Amigo, Olimpia estaba jugando en la final y este tipo se va a bandidear, boludo. Por eso Por tu culpa. Sí. Por su culpa. Y... Bueno, ¿y te acuerdas que nos fuimos a Ani? Y no había Sisi. Ah, no había. No había Sisi y no había la marca de gaseosa que solíamos comprar. El Not había, ¿verdad? Sí. Había otro y tú ¿Cómo era el otro? Jet. otro. Ese es feo, Jet. Llevamos otra marca con otra marca de gaseosa. No, Se rompió la cábala. por culpa de ustedes. Se rompió la cábala. Y Olimpia Sí. empató. Estaba empatando 0-0. ¿Cuándo era que terminó este partido? Terminó, este partido terminó 2-0. No. Y este con audio, Ahí ponle, está. vamos a ver. Este fue el gol de Joe. Amigo, ¿cómo grité el gol de yo? La combinación con Rosinei. Yo vi este partido y grité como nunca. Este fue cuando empezó el primer tiempo, boludo. Criatura, era como El segundo grité. tiempo. ¿Cómo grité? Lloré por mi ídolo Ronaldinho, boludo. Lloré por mi ídolo Ronaldinho. Qué Nada que fantasma. ver. ¡Qué golazo, yo! Completó Palmarés. Y sí, son 12 años. ¿Por qué los cerristas están diciendo gol en el Es chat? un golazo, hermano. Es un golazo. Es un golazo que vale un título. Que no Así le nomás. puede entrar a ese balón. Y yo le quiere Todo tenés que poner. dar de Qué zurda. golazo. la puta madre. Mansur no llega.
¿Cómo me Y yo la duele? recibe Y como sí, viene, muchachos, con yo grité. Junior la verdad, César. no voy a mentir. Este fue el gol de mala salida de... Tendrá que ser un hachazo. Ahí era penal, yo decía, penal, penal. Situación Después en el veo, área, viene el centro. Dios mío, cómo le cambia el palo. Dios mío. Qué mal salió Creo que en esta Silva. final ya había mal gol de visitante. No. A partir de Sí semifinales ya no había. había goles de visitante. Sí había. No. A partir de semi ya no No, había. porque si no iba a ganar Olimpia, creo, por eso. No, Si no me equivoco. claro que sí valía. Claro que sí valía, por eso es que se van a penales. No, vamos a penales porque salió 2-2. 2-2 se va. En el global va 2-2. En el global fue 2-2. Ah, por eso se van a no, penales. tenés razón, tenés A razón. partir de Eso, semi si ya no había, había. Sí. si había, íbamos ya. Tenés razón, Pablo. Ahí está el famoso coque con buzo. Ahí está. Creo que un año después fue esa. Sí, ¿verdad? porque mira, O sea, si era un año antes, capaz Olimpia. salió muy mal Silva. Los que se había olvidado. Vos sabés que estoy viendo y me pongo El triste. arquero Silva recorre la jugada. Salió muy Cuando mal vuelve, Silva. había dejado el ángulo. Amigo, de vos jugada. sabés ¿Por qué esas medias negras? Qué linda. mira. Horrible. Teniendo todas las ventajas que le podía Al final no había gol de visitante, no había. Esta era que Olimpia tenía por su huevo, tenía así automóvil. Por el culo. No teníamos ganga tanto al empezar el torneo auspiciante. Auspiciante, después se pusieron Una lava todito. todavía. Mira cómo se adelanta el arquero hijo de puta este. No. Mira cómo se adelanta, mira. Ah, no. No. Y eso, hijo de puta, lo cobraron. Hijo de puta, ladrón. Ah, no. ¿Cómo no vas a cobrar eso? Yo creo- Si se adelantó, Pero, escuchá. Mariano dijo. Escuchá lo que dice Mariano. Ladrón, hijo de puta. ¿Vos sabés que miró de Mira reojo? cómo se adelanta. Miró de reojo. Mantuvo una pierna en la línea. Mira, Martín. ¿Qué gol? Sí, no. Hija de fue un robo, de verdad. No, un robo, boludo. Es un robo. Igual no puede chutar así. No, pero no te puede adelantar así. Y tampoco puede chutar así. En una Y final. Roldán tampoco puede permitir eso. Sí, Roldán, hijo de puta. Tremendo, Advertimos que contra Maxi Rodríguez se había adelantado. Y aquí Nada, siga. tiene que haber aprendido. Esto es una vergüenza. Yo también me puedo adelantarle, Mirá, Bruno. Silva, No tiene nada mira, que Silva ver le con está los reclamando. partidos. No tiene Se nada que ver. adelantó, Le van a dar la boludo. copa por allí. Pero así era en esa época. Pero no tiene nada que ver. Esto es muy irregular. Alexandro el turno. Y lo puso el. Qué buen botín. Miranda. Qué buen El botín. rebalón no quiso poner Adam. Mercurial. Mal el árbitro Roldán. Poca Bien. carrera de Alexandro. Bien. Ahí va Alexandro y Martín Silva. Bien, Mariano. Nunca se vendió. Alexandro. Gol. Qué golazo, boludo. Así tenés que chutar los penales en la final, boludo. El arquero que amagaba, que daba el paso adelante. Creo que O sí. los pasos adelante. Y Alexandro que la tira bien arriba, agazapado, va a la pelota, un par de pasos Qué y bien. arriba. Bueno, ¿puedes sacarlo mañana? No, da gusto ver. ¡No! ¡Pelé! Dale, Catú, vamos a Después de los movimientos recordar. de Víctor. Va adelantando, tipo, si hay mucha repetición, Quiero poner nomás ahí. quiero ver todo lo Como que. la NBA. No, yo quiero ver todo lo Señoras que. y ¿Sabes que señores, no va vimos el Ferreira. resbalón? O sea, yo no. ¿Cuántos erraron en la Olimpia? ¿Uno nomás o dos? Dos. El corredor libre se rebaló. Y llega a atajar uno, Silva. Llegan al tanque. Creo que solo el Zorro Ferreira y Valdivia Víctor. también erró uno. Ferreira. Gol. Ganan Lo al pateó feo también, tanque. pero convirtió. Un igual. Ahí se quitó la mufa. Dijo, bien, vamos a ganar su cabeza. Ganan al tanque. ¡Qué jugador! El Así va, 17. señores. El 17. ¡Qué jugador! La carrera de Guillermo. Guilherme, ¿te acuerdas de Guilherme? Martín Silva. Poca carrera también del ¡Qué soñador. jugador, Guilherme! Ahí va Guillermo, va. Explotaron y todo. Un bus. Ahí va, Es que se así adelanta es. Guillermo. Mira cómo se adelantó ahí Martín Silva y nadie dijo nada. Se va a adelantar. Si este hijo de puta no le cobraba el primer Arminio. Y vos te digo algo, si ese llegaba a atajar Martín Silva y le hacían repetir el penal, el Casi con quilombo freno. se iba a armar. El arquero que también se había adelantado, porque Turno para Y Candia. repetir, sí, el penal. Y obvio. Señoras y señores, El Chano. Salustiano. Candia y Víctor. Mira la pinta de piquillo que tenía en esa época. Un Micaí era. Atrás, Candia. Gol. Otro que pateó medio feo, pero gol, señores. Dos iguales. le entran con toda la angustia, con Así todo el va nerviosismo. de ¿Quién una es ese de la definición derecha? como esta. No, hay muchos que no le Matías conozco. Jiménez, ¿no? La tierra con la pelota. Acá viene yo. ¿Quién es ese Matías Jiménez? ¿Dónde era? Sí, el otro día abajo contra el palo izquierdo. Veremos. ¡Qué jugador! No, no. El 7. ¡Qué
jugar. Le va a entrar ¿Cómo esa se llama el pelota al presidente de zurdo ya. Olimpia? Ayer no era recanado. Carísimo Neto. Carísimo. Señoras y señores, Joy Silva. Larguísima carrera, ¿eh? Ahí se va a adelantar yo. Pero igual esto fue producto de recanado. Se adelanta yo más, se adelanta yo. ¿Ustedes creen que sin Recanato Olimpia no llegaba a la final? Jamás, ¿verdad? Toda de Recanate. Sí, filosofía pura. Vestuario, creo. La base de lo que fue el Sí. Arras de piso. Toda de Recanate, ¿verdad? ¡Gol! Dice el chat. Ese un año antes que después le empata a Flamengo. Almeida nos decía. Claro, el arquero tiene ese la fue. particularidad Le de tenías a Orteman, le tenías a Marín, Estuvo patrocinando. Peseta, Caballero, Fabio Caballero, La camiseta de Vladimir Olimpia. Vladimir Marín, La le tenía camiseta de Olimpia decía taller por poco. al Hueso Romero también. Haciendo movimientos para llevarlo al 3-2 está Tu arquero era Atlético Silva, Mineiro. que para mí es el mejor arquero que. Se va a adelantar. Mira la carrera que Ahí va tuvo. Aranda. Gol de Olimpia, señores. 3-3. Bien Aranda. Se fue de la. Silva será el Pero encargado. eso hay que decirlo. Usted, Silva contra Silva. lo que sufrió la gente que se fue a ver la Olimpia. Le hizo el gol en En los el sentido, 90. no en el sentido de cómo terminó el partido, Será el sino turno del arquero. De la hostilidad. de la hostilidad. Se va a adelantar Leonardo ¿Sabes Silva. que los hinchas de Dios rompían Señoras y señores. buses? Va Silva. Leonardo Silva. Eso que pasaba allá en Brasil. Hablana fuerte. O sea, ya hace No mucho. puede Pero hasta ahora lo de errar. Brasil. No, Olimpia. eso de hace No muchísimo. puede boludo. Uno te puede ir a. Él era que falló, ¿verdad? Sí, este Matías Jiménez. Matías Jiménez. Ahí Era al está. palo. Qué, Era el palo qué inútil, izquierdo. boludo. Ahí va Palo el izquierdo. zurdo Jiménez. Afuera, señor. Creer. ¡Vamos! Ahora sí, audio, por favor. Bueno, yo me voy otra vez. Chao, Pablo. Gracias por Chao, todo. Pablo, gracias, Pablo. Pablo, ¿puedes cargarme, por favor? Por favor. Un ratito nomás. Métele. Sí, prendí el mío y Se ya está. apagó. Un ratito nomás, 10 minutos. Ya, pues a todas las cámaras lo va a tapar. Vale. Qué bajón, boludo. Ay. ¿Para qué pelearon a Matías Jiménez ese último penal? ¿A qué? Está saliendo en la pantalla. Ya, sos simpático. ¿Por qué sos No, pero, simpático, o sea, Dam? Yo quiero reaccionar a algo, Dam. Poné Cerro Santos. ¿Por qué sos simpático, vamos a Dam? ver. Cerro ¿Por qué te Santos haces 2011. simpático, Dam? No. ¿Por qué te haces simpático, Dam? Ya está, ya. No. Programa olimpista. Voy a empezar. ¿Cómo que programa Usted- Olimpia usted se sabe- acaba? Amigo, acabamos de ver cuando nos Ustedes rompieron saben- el culo en el Mineiro. Ustedes saben cuántos cerristas hay ¿Quién en es el este programa. responsable de esto? Ustedes saben cuántos cerristas hay en este programa y cuántos olimpistas hay realmente en este programa. Hagan su cálculo. ¿Qué culpa tenemos de ser... Hagan su cálculo. ¿Qué culpa Hagan su tenemos de cálculo. ser muchísima gente olimpista, papá? ¿Qué Hagan culpa su tenemos? cálculo de cuántos olimpistas hay en este programa y cuántos cerristas. Hagan su cálculo. Un 70-30, 90-10, 99-1. Piensen ustedes. Después les voy a contar yo en privado. El simpático Dan dice... Hay mucha gente que primera vez leo su mensaje. Domadita. Qué falta de respeto. Poné un poco la, Vamos poné a la ver. semi. La semi del 2011. Vamos a ver. Yo Cerro quiero ver. Santos. Yo no me acuerdo de ese partido. Yo no vi ese partido en vivo. Yo sí vi ese Porque partido. tenía... Estaba viendo. Qué puta lo que jugaban mi Neymar, carajo. Estaban El mejor otras Neymar cosas. que vi en mi vida. A ver un poco. Una locura ese Neymar. Sí, marcó un gol Neymar ayer. ¿Qué dice? Le ganó a Flamengo. En mi época el programa era imparcial, dice Gort. Y así era antes. Acosta. ¿Dónde dice? En mi Gort. época para mí, y claro, imparcial, coge. Van a ver, pues. Pero yo soy el único olimpista acá. Pesado Coque. Neymar se fue al Barça. ¿Qué? Neymar se fue al Barça gracias a Cerro, Barretín. Ayer fue el cumpleaños de Diego Barreto. ¿Por qué me saca el dedo del medio, estúpido? Ayer fue el cumpleaños de Diego Barreto. Ah, ¿en serio? Sí. Le mandamos muchísima felicidad a Diego Barreto. Para mí fue un gran arquero. en ¿Quién fue el Olimpia arquero de también. ese Cerro en ese partido? Diego Barreto. Diego Barreto. En el 3-3 fue Diego Barreto. Para mí fue un gran arquero, en serio. Ese Diego 3-3 fue una locura, boludo. De verdad. El 3-3 fue la ida o la vuelta fue, ¿verdad? No me acuerdo. ¿Quién yo. juega Vas a ver, Franco. mañana? ¿Por qué mañana? Pues mañana ya arranca la fecha, me imagino, ¿no? Sí, mañana arranca. Hoy juega Guaraní. Hoy juega Guaraní, Pero, pero eso tenemos que hablar. por la Sudamericana. Dicen que Guaraní puede hacer. Ahí está, Ahí está. Atención. ¿Qué jugador, Neymar? Dañoso contra Neymar. Mira qué loco como... Estamos de ¿viste la acuerdo. olla?
La vieja olla, sí. Sí, la vieja olla. Danje Masha. No tiene pio lo otro. Árbitro ya. A la gran. Este fue el jugador que más fútbol me dio en toda mi vida. Neymar. El jugador que más gustaba verle era el Neymar del Santos. Le bailó a muchos. A mí me gustaba más ver a Neymar del Santos que a muchos jugadores que estaban en esa época, en el Barcelona, en el Real Madrid. De verdad, este era el fútbol en su máxima expresión. Elano va a ser el encargado de toda pelota parada. Yo estaba ese día en la Neymar, cancha. papá. ¿Ese es el ganso? Puede terminar en gol. Ganso, yo estaba ese día en la cancha. ¿Qué sector estaba? Prefe. Le va a pegar Elano. ¡Elano! 2 minutos. Salió acá por Elano. Por las dudas, en el área Edu Dracena. Lo marca Edu Pedro Dracena. Benítez, el más alto de los defensores paraguayos. También Danilo, C. Eduardo, pero Elano le va a pegar al arco. Veremos. Rodrigo Burgo. Mirá, Lucero. Elano. Pulisic no estaba. La tocó C. Eduardo para Qué mal. Mira las cagadas que se mandó Barreto. O sea. Lo hizo C. Eduardo para mí, señores. Puede ser una Barreto se fundió después de este partido. Pasa que después te salió el famoso Barretín. No, acá ya, mira acá Sí, ese. ahí ya Mira ya fue, este, mirá a este. Le comió el primer palo. Más le comió. Se le pasa. Bueno, se comió el solo. Mira. Mira. Dificilísimo. El cabezazo Mira. y el gol. Elano le pega con maestría. Qué mal Barreto. C. Eduardo va a Creo que buscar fue el peor partido de la historia de Barreto y el peor momento que podía haber hecho un mal partido. Tenía que hacer un gol. Y no jugó mal, cerró hasta semi. No. Contra el mejor Santos después de Pelé. Qué pesado te ve. Casi se cerró, tuvo para ganar este partido, boludo. Encima vos después tenías que jugar la final contra Peñarol. Pero qué idiotas son para pensar que le iban a ganar a este Santos. Cerro jugó excelente este partido. Cerro jugó muy bien este partido. Barreto mató Venga. 2. Venga. Mira esta. Este fue el famoso. El capitán va Neymar de cabeza. Benítez. Barreto. ¡Gol! 2 goles hizo, fundió. O sea, Cerro jugó muy bien este partido. Sí, en Brasil topó mucho la idea, pero se condenó acá, amigo. Se condenó acá, Barreto. Muy buena persona. Aparte de todo lo que pasó con Cerro, nosotros viajamos con él a París. Y excelente ser humano. Muy buena persona. Tipazo. Sí, pues acá también el ganso, boludo. Pero lamentablemente es así. La consecuencia, la resultante de un equipo que O sea, bueno, Barreto tiene su tema, pero ¿cómo le deja cabecear ahí al...? No, amigo. Porque era del arquero, boludo. Mira, ahí Barreto sale. Ya tapa todo. Mira acá. Barreto sale. Barreto sale. Ahí vuelve. Sí, pero es re lento. amigo. Cabecea. Ah, no, el Mira, ganso mira. cabecea. Amigo, es No, ahí el peor error que tú pudiste haber mandado en tu vida. Así. Ah, el ganso el que cabecea. Pero ni siquiera es que es culpa del ganso que cabecea mal. El arquero sale con los puños hacia adelante como sorprendido. El ganso No se entiende qué hizo. cabeceó. No se entiende qué hizo, Yo no ¿entendés? sabía que el ganso cabeceó. O sea, vos entendés qué quiso hacer. Yo tampoco entiendo. Porque entra agachado ya. Tropezó, Vos sabés que yo creo que quiso agarrar, En serio, pero se le fue para arriba. Ahora te quiero contar algo que pasó en el banco de Cerro. Mira, Iturbe, ¿te imaginas Iturbe? No, esperame. Qué bien. Ah, sí, andamos. ¿Quién metió? El ganso justamente, después, El ganso, sí. después de haber metido gol en contra. César Benítez lo hizo. Con qué facilidad se le Ah, no, César Benítez. el marcador lateral. Con Sí, los ganso. hombres de Santos quietos. Que no se elevan. Pedro Benítez, el ganso. César Benítez, otro. En esa época habían 2 Benítez en Cerro. Ah, 2 Benítez. Pedro, el ganso Benítez y César Y Benítez. César. Que fue César el que metió. Otra vez son 3 ¿Sí? los goles Sí. que tiene que hacer Cerro Porteño. Pero por lo menos se sacó la mufa de encima. Es el César primer Benítez, gol a sí. nivel internacional precisamente para César Benítez. El lateral izquierdo, César Benítez lo hizo. Señores, allá va Iturbe. ¿Qué jugador era este? Este Iturbe era De noche para cantar Ese era gol, otro ¿no? Iturbe, boludo. otro Iturbe. Justo hoy. Va el Loyazo. La pelota la busca Piris. Puede ser. Cáceres no. Y ahora Garrate 3 contra 3. Arauca. Mamita, tiras con Nohan ahí ni por si acaso. Arauca y Neymar libre. Habilitado. Mira la este Neymar, boludo. ¿Qué va a hacer contra este Neymar? Neymar. ¿Qué puede hacer contra este ¿Qué puede Neymar? hacer contra ese Neymar? Gol de Santos. Lo hizo Neymar. 46 minutos. 3-1. Estaba cantado.
Antes les habíamos ¿Y dicho. cuánto llegué a la serie? dos Ella arriba 4-1 llegué a la serie. Contra los dos centrales. Cerro después marcó 2, tuvo 4-3. En cualquier momento se producía el desequilibrio. Y le dan la pelota a Neymar, que es un jugador excelente. Excelente. Con una definición tan simple. ¿Te acuerdas cuando Toyota? A mí ese fue el Prime de la Libertadores. Que había auto en la cancha. Quien trae la pelota pone un pase fantástico. Libertadores. ¿Habilitado estaba? Sí, estaba habilitado. Engancha, sereno, tranquilo. Lo que se veía, Bar seguro se revisaba. Y el remate rasante bajo. Qué ajo. No la esperaba allí Barreto. Pensó que le cruzaba el remate. Era muy Y difícil. se la pone sobre el palo derecho. Baldazos de agua fría. No, ese Santos era Baldazos dificilísimo. de agua Era fría otro aquí en Santos. Asunción. Señores, 3-1 gana Santos. se ha terminado el primer tiempo. Lo que hace Neymar. Eso jugó el 1 No de lo pudo junio. hacer. ¿Verdad? Vareiro. 1 de junio se jugó este partido. No lo pudo hacer Cáceres. Yo era muy chico, no me acuerdo mucho. Barreto se lo hizo Tenía solo. 9, 10 años. O sea, me acuerdo así, flashes. Un cambio en Flashes, Vélez. ¿no? No va a jugar No me acuerdo muy bien, era muy chico. Cantero. El mismo equipo. Ahí va Fabro con el centro para Vareiro. No puede. Bim. Llega Lucero. Me acuerdo que salimos cantando entre todos. Cerro puso huevo, aunque sea. Cerro puso huevo. Yo lloraba. Cerro puso huevo. Lloraba. 3-2. ¿Te fuiste con tu papá? ¿Mm? ¿Cómo le quería a Zapac en esa época? Pasivo, Santos. Ídolo era Zapac. metido atrás. Qué grande Zapac le llegó a la semifinal. Mucho centro por parte de Cerro Porteño. ¿Por qué Una fe? pelota que Ah, va primero por abajo. grita golazo. Vareiro que Dale la cabecea que hacia atrás, y Lucero le da como viene para meterla arriba. Son 3 Este es el primer año en Zapac en Cerro. 2011. ¿Será? No sé. Danilo. Zapac está hace 15, 2010. Se viene el 2010, sí, está hace 15 2010. Su segundo año. Segundo Ahí año en está Cerro. Iturbe. Pero Cerro tenía A lindo sacar equipo. Alexandro. Insisto, juegan de lo mismo Iturbe y Pires. Mira, eso ya era 80. Alexandro Acá este es el gol Durval la de. regaló. Pedro Benítez. Fabro. Qué jugador Fabro, hermano. Hija de puta la jugada que hizo Fabro. Gol de Cerro, señores. Vos decís que en los últimos. Empata Fabro. El de los goles milagrosos. Vos decís que en los últimos 3-3 el partido, empató Fabro. 15 años en el fútbol paraguayo hubo un mejor jugador que Jonathan Fabro. Y si rematamos de media distancia alguna vez. Para vos, para mí fue el mejor jugador del fútbol. Quitando todo lo que. Fabro aquí. Salgueiro también no me parecía mejor que Fabro. Fantástico en Santiago Salieron de Chile. fuera de serie para mí. Willy. Para mí Fabro era mejor que Salgueiro. Y para mí que fue el mejor jugador en los últimos 15 años del fútbol paraguayo. Pasa que Salguero. Esta vez no puede Rafael. Salguero era Y una pone el locura. empate, señores. Está para la hazaña, Cerro. Salguero, además Salguero ya venía de ser campeón de América. O sea, La que no- gente se entusiasma. Para mí que era muy parejo, hermano. Fabro la rompió en Guaraní, la rompió en Cerro. Esta noche, justo hoy, saca la pelota. El Mago Mendieta Fabro. no diga, muchachos. No tiene nada que ver el Mago Aquí se Mendieta. viene Fabro. Quinto gol para Darío, para Jonathan Fabro. puesto para mí Salguero. Mendieta 2016 era una locura también, pero el tema que no le favoreció mucho ¿Quién? ese Olimpia que tenía Mendieta. Mendieta era el único que jugaba en ese equipo. Dale que ganan el partido, Ajá, dice fue. Junior. Salguero le reza a Fabro. Es muy igualado. Yo creo que no hubo una diferencia muy grande entre Salgueiro, amigo. Te juro por Dios, quitando el fanatismo, que no hubo Fabro campeón de América con Once Caldas, por ejemplo. No, pero yo te digo en el Después- fútbol paraguayo. En el después- fútbol paraguayo te digo yo. Yo creo que no hubo una diferencia muy grande y creo que es inclusive. Para mí sí. Mira la torta que le traemos a Coque. Para mí sí. Yo no quiero. Mira, Coque. No quiero. No, pues no. Él no puede. No, pero, Por los colores no quiere. Vamos a manchar todo esto. Por los colores no quiere. Lleva nomás. ¿Come? Voy a comer después. Por Olimpia Media. Voy a probar después. Acá nomás no se puede comer. ¿Qué? No, acá nomás. Acá no se Es tan termo porque no quiere comer porque tiene rojo y azul. Así es termo. Así Julio es termo. Santos fue mejor que Yo estoy Fabro. adicto. Mira lo que dice Junior, ¿eh? No. Julio Santos fue más que Fabro, dice. No. Es más ídolo. Pero. No tanto. ¿Qué cosa? ¿Qué fichaje de Libertad? No. ¿Qué pasó?
pasó? Nada. ¿Qué pasó? Y están haciendo chistes Nah, malísimos acá, nah, los perros. nah, nah. Que no hace falta hablar. No digan más, no repitan más. No, tampoco Cedeño, ¿eh? Así no. No, Basta. No. Vos pará, Pablo. Viniste 2 minutos acá a romper la bola y después ya te comí el cuento. No, maleducado. Hoy juega Guaraní, muchachos, ¿eh? Pues en este video me lo que pasa que hoy le voy a dar un resumen de todo lo que pasó en el ámbito del fútbol paraguayo. Empezamos con Diego Gómez, que sumó minutos en la Premier League con el Brighton ante el Crystal Palace. Resultado que favoreció para el Brighton por 3-1. Después tenemos a Tony Sanabria, que ya empezó su pretemporada con el Torino. Después tenemos a Ramón Sosa, que debutó oficialmente con el Palmeiras, mientras que Gustavo Gómez entró de titular y Ramón Sosa entró en el segundo tiempo. Tenemos a Robert La Pantera Morales, ex jugador de Cerro Porteño, marcó un doblete en la Liga MX con el Toluca. Después tenemos a Miguel Almirón, que se brindó un partidazo con el Atlanta United, resultado que salió 2-2 ante el Chicago Fire, y brindó una asistencia. Ahora sí, en todo lo que pasó en nuestro fútbol paraguayo, Ramón Díaz ya llegó a Para-Uno para hacer su primera práctica a la tarde. Facundo Zavala se irá está rumbo a Independiente para irse a Independiente por más de 2.5 millones de dólares, por el 70% del pase. Después tenemos a Fabricio Domínguez, que es nuevo jugador de Cerro Porteño, ya se oficializó la cuenta de Cerro Porteño, y eso es todo lo que pasó en nuestro ámbito del fútbol paraguayo. Y bueno, no pasen esto y les quiero mucho. No, L. No. No sean así. No sean así. Hoy juega Guaraní, Belén. Juega Guaraní contra la U. La U de Chile. 19. A las 19 horas. Qué lindo partido. 19 horas. ¿Vos sabés que habló el técnico de la U? ¿Qué dijo? Y dijo que Guaraní es un rival que hay que tenerle respeto. Que es un rival serio. Ajá. Y que también... o sea, que de igual manera si ganó y perdió un partido, que hay que justamente eso, tenerle respeto a Guaraní, que va a jugar hoy contra la U de Chile. Va a visitar a los chilenos hoy. Ayer tuvieron una cena de confraternidad. Anoche. ¿Sí? Sí. Estamos hablando de los dirigentes. Estaban ahí los dirigentes de Guaraní, de la U, una Saduki. Raro, o sea, raro en el sentido de que un día antes ahí con tu rival, por quien estás compitiendo por un lugar en la competencia internacional. Eso es lo que me llama la atención, ¿verdad? Se hace. Es ida y vuelta. Sí. Sí. Es algo que se hace. Bien. A ver qué tal la U sin Jorge Vita. Guaraní en Sudamericana siempre le hace un buen papel. Yo también creo, si se pone a las pilas. Yo Ida y estoy de acuerdo, vuelta. Igual 16 primero. Sí. Después octavos y cuartos. Yo también creo que puede meter. ¿Hasta dónde decís que llega Guaraní, Belén? Yo creo que va a pasar. Yo creo que, a ver, haría como un paso a paso y que va a pasar de ronda. Va a pasar de 16avos a octavos. Me parece que tiene con qué luchar Guaraní, el Guaraní de Bernay. El Guaraní que realmente el trabajo para mí que va a ser más visto de mi punto de vista, valga la redundancia, de parte de Bernay, va a ser el de las formativas, de los pibes, de los chicos. Y ¿cómo? Claro, contra Sí. Independiente. Se Que estaría ya se enfrentando el enfrentó. ganador. Claro. Que se enfrentó con... Que Guaraní tuvo esa pelea con Independiente para ser el primero de grupo. E Independiente Guaraní no pudo con sus partidos que le restaban. Era que, a ver, acá Claro, Acá Guaraní, era que perdió, Guaraní estaba puntero. Perdió allá 1-0 con Independiente y acá también creo que perdió contra Independiente. Y Guaraní le tenía que ganar a un equipo que no me recuerdo y perdió no sé cuánto, 5-0, era, ¿verdad? Contra Boston River. Ese para mí fue un partido de parte del Chiqui que dijo que no quería jugar.
Sí. Sí, de visitante gana y después viene a perder. Al revés. Allá perdió. Acá. Y allá perdió 5-0. No. Independiente. Ah, Guaraní. sí, pero yo te estoy hablando del partido de Boston River. Que fue esa vergüenza del 5-0. Ese fue un partido que para mí no tenía que regalar. Y en el primer tiempo ya perdía 4, luego ya. Cierto, 3-3. Ese partido al pedo. Se remontó. al pedo Guaraní regalado. había remontado Sí, allá. primer partido, cierto. Sí. Había remontado. Recuerdo que estaba perdiendo y sobre el final más o menos. Es que Guaraní estaba puntero, Rafa. O sea, Guaraní estaba puntero, tenía todo como para... A Boston tenía, en la última fecha, Sí, empató con Nacional de Potosí, perdió contra Independiente. Claro, ahí. La segunda parte fue que decayó. en la última fecha, En la para vuelta. ver si clasificaba directo a octavos, era que tenía que ganarle Guaraní a Boston, Independiente tenía que perder. Sí, tenía que perder Independiente y fueron malísimo para Guaraní. Pero perdés seriedad cuando estás sentado ahí. ¿Por qué pegó? No es tu lugar. ¡Ojo! ¿Eh? ¿Viste lo que dijo Chiquitapia? ¿Qué dijo el Chiqui? Es el comienzo para que los clubes puedan y estén en condiciones de poder recibir público visitante. ¡Epa! ¿Cómo? ¿Qué dijo? Van a volver. Parece que vuelven los visitantes al fútbol argentino, ¿eh? Imagínate Repetí, por favor. Es el comienzo para que los clubes puedan y estén en condiciones para poder recibir público visitante. Ya se aprobó, ya dicen. Es fútbol, tienen que Tiene hacerlo. que haber. Sí, tienen, o sea, Bueno, el tema del siguiente es la seguridad. Un día en el cual va a marcar un antes y un después, si bien se viene trabajando hace mucho tiempo, porque esto no es de ahora, ya es de cuando asumió el ministro Javier Alonso. En la provincia ya se han efectuado casi 100 partidos, si no me equivoco, con los dos públicos, 55 el año pasado y otra tanda este año, pero agradecerle también al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que el viernes pudimos charlar y plantear este tema. Es un día histórico, como les decía, porque creo que es el principio para la vuelta del público visitante, es el comienzo para que los clubes que puedan y estén en condiciones de recibir y quieran recibir público visitante lo puedan hacer. ¿Quieran el tema? ¿Sabe por qué yo creo que dice quieran? Por ahí justamente lo dice Rosario. Rosario Central, mamita querida. ¿Te imaginas un clásico Rosario News? No, se van a cagar. En cancha de Rosario Central. Rosario. Uf. Una guerra al final del partido. bueno, pero y no se puede reducir la cantidad de hinchas. Pasa que te regala igualito. Igual, en la salida, cagaste. Y no, y ahí la seguridad. Claro, o sea, Ese es el tema. Haber un movimiento de seguridad enorme. Yo creo que, aparte de aprobar esta ley y decir, bueno, vuelven y todos los que quieran, tipo los protocolos que se van a seguir para que vuelvan los hinchas, el protocolo principal tiene que ser la seguridad de cuántos policías van a haber en la zona, cuál va a ser el momento en el que los hinchas puedan salir y no se crucen con los barras de Central. O sea, te hablo de Rosario Central, en un hipotético caso un partido entre Newell's y Rosario Central, que se formen todos esos, digamos, esas salidas para que se pueda dar, porque si no vas a decir, bueno, vamos a meter, qué sé yo, 3.000 visitantes, y esos 3.000 visitantes van a estar, pero con moño. No, y allá. Y ahí, o sea, sabemos lo que pasa ahí. Esto era que se suspendió desde lo que pasó con River Boca, Sí, creo que fue... de la final de la Libertadores. No. Mucho antes ya no había más visitantes. Mucho antes ya. Sí. Hace muchísimo, Hace es algo muchísimo, ¿no? hace muchísimo tiempo. Se está volviendo a tener Yo visitantes. tenía en mi mente que era de ahí, pero No mucho. ¿A qué? Un saludo. 2013, cuando falleció un hincha de Lanús. Un disparo de balín de goma en el partido estudiante de Lanús fue. muchísimo. Fue un partido estudiante de Lanús, metido en un balazo de goma por disturbio y murió un hincha justamente de Lanús. Y ahí se canceló. Ah, mira vos. todo.
Julio César Cáceres cuenta que el Chino Martínez ya que está descartado para Luque, boludo. No pasó. 11 de junio del 2003. Claro, que ocurrió la tragedia, ¿no? El 10 de junio fue la quedó tragedia. marcado El y- 11. Tienen que ser... ¿Quieren un ejército? ¿Qué pasó con el. Chino? Qué fuerte lo del El chino. chino ¿eh? estaba en Indonesia, no sé qué. No, Con el ese- chino está... ¿No sé, Sí. Estaba algo así. Sí, claro. En Indonesia, pues el challenge ese, y él está jugando en Indonesia. Porque él está en General Caballeros pasa A Indonesia. al fútbol Indonés. indonés. No sé cómo se dice. Indonesia. No, voy a romper la tele, bro. Perdón. ¿Sí será cierto eso lo de Perdón. que están diciendo lo de Boloña? Espera, atención, empanadas grasosas. Ojos cardinales, busca porque un poco. informa Chipi Vera. Yo no tengo mi celular. Boloña de Italia está muy interesado en Omar Alderete tras la salida del croata Martin Erlich. Ojo, informa Chipi. Boloña de Italia está muy interesado en Omar Alderete. Omar Alderete podría ir a la Serie A. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Voy a chequear por si acaso. Le fue bien a Bolonia. Con Thiago Mota. Hace un año. Para la Serie A. Relativamente bien. Y yo quiero que juegue nomás. Yo quiero que tenga minutos, como dijimos. Ya cansa un poco ese cuento, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Que juegue, Sí. que Es oficial. oficial. Es oficial. Ya vi, Alex Alonso. Y fíjate un poco el Boloña. Juega Champions, dice. Epa. Equipo media tabla, banco. Realmente un equipo revelación de años anteriores. Para mí un Te voy a golazo. decir un poco de cómo terminó. Campeón de Copa Italia. Me da raya que los grandes no les miren a nuestros jugadores. Che. De verdad, ese tema no quiero creer el tema de que porque es paraguayo no le quieren contratar. Pero hay muchísimos peores que están en esos clubes y... Boloña juega Champions. ¿A qué? Terminó noveno. Boloña juega Champions. Sí. Porque es campeón de la Copa Italia. No, sí, pero yo estaba nomás hablando sobre... Pero no sé si es el mismo Boloña de, No, claro. de Calafiori, de Thiago Motta, el nuevo fútbol, el nuevo calcio, la nueva forma de ver el fútbol de manera vertical y no horizontal. ¿Entendés? Que se hablaba mucho de ese Boloña. No sé si va a mantener lo que logró la temporada pasada, ¿Hasta ¿verdad? cuándo es el contrato de Alderete con Getafe? Creo que tiene todavía contrato. Para Para que rato. ponga- claro. A ver, vamos un poco. La cláusula era 18 millones de euros. Lo algo había así. tasado. 16. Lo tasó 18. el presidente. Hasta el 2028 2028. con el Getafe. 8 millones de euros vale, según Transfer Market, Omar Alderete. Pero el presidente dice 10 millones más, 18 millones. Lo tasa. El 8 millones es un Tipo un estimado, pero... estimado, era lo mínimo. Y salió campeón, será por algo. Y tenían otra idea de fútbol distinta, totalmente no convencional, gracias a Thiago Motta, ¿verdad? Pero Thiago Motta hoy en día ya no está más en el Boloña. ¿Thiago Motta dónde está? ¿En la Juve? ¿Dónde está? No. Thiago ¿Dónde se había ido Motta. Thiago Motta? Pues Thiago Motta, no es la Juve, ¿dónde está? Ayúdame, chat. Se había ido Thiago un equipo... Motta, pero ya no... Se habrá ido en un... Thiago Motta deja de ser de la Juventus, dice. ¿Qué pasó con Thiago Motta? Thiago Motta, pero ¿Se no- quedó sin equipo? A la Juve se fue, sí, pues ya dejó de ser técnico de la Juve. No, eso sí. Pero... sin equipo. Ahí está. Está sin equipo. Hacelo. Hacelo. ¿A quién le decía hacerlo? A cualquiera. ¿Fútbol 11? F11. Che, hoy juegan los Kings, ¿eh? Si gana, campeón. ¿Vas a estar? Sí, tengo que presentar. Voy a dejar algo y vengo. A la pucha de tipo, boludo. Sin Mi llave. mamá se quedó sin llave y le tengo que mandar por Ubre mi llave. Qué denso Está eso. afuera en mi casa esperando. Espera, le voy a mandar. Qué denso eso, brother. Vicenzo es el técnico de Boloña. Yo al único Vicenzo que le conozco es Vicenzo Chipinti. No. Hola. F11. Campeones invictos. Dicen los muchachos. Bueno, Cap de Vila. Arrancámoslo así. Cap de Vila. David Villa. Epa.
Valverde. Real Madrid. David Villa. No, Capdevila, Valverde Ah, Cadevila. y Valverde. Bueno, español, Valverde. Ramos, Sergio. Lukaku. ¿Sabes quién es Godín? Godín. Godín, sí. Diego Godín. ¡Hala! ¿Cómo sabe, Coquimbo? Punto para los Kings. Vamos. ¿Vos decís también eso? No, yo no hago eso. A ver, Manchester City, PSG. Bueno, poné Sané. Leroy Sané. Leroy Sané. Wijnaldum pone Liverpool, PSG. Wijnaldum. ¿Ay? Ah, claro, Mbappé. Wijnaldum. Wijnaldum. No sé cómo se escribe. Ahí está, Wijnaldum. Wijnaldum. Puedes poner Haaland, obviamente. Erling Haaland. A ver. Pone un poco Kajer. No. Kajer. ¿Le hace solucionar? ¿Ya está? No. KJ. Jaer. No. ¿A quién le buscas? ¿Dónde? Decime, mirá. City, PSG, rápido. Ah, claro, danés. City, PSG. PSG. Déjame pensar 2 segundos. ¿Teo? No. City, PSG. Hija, no puede ni ser tan difícil City, PSG. Eso es más o menos normal o lento. City y PSG. Kerer no estuvo en el City, pero sí. ¿Quién puede ser un City PSG? Mónaco no lo Cam pone. Emre Can ya para empezar. Emre Can. Emre Can. Emre Can. Un jugador de City que haya jugado en el PSG. Un jugador del City que haya jugado en el PSG. Un jugador del City que haya jugado en el PSG. Un jugador del City PSG. No puede ser tan difícil. Rabiot dice. No. Rabiot tuvo en las inferiores. Wea. ¡Cha! Anelka. No. ¿Sí? Y también estaba. ¿Y Mónaco alemán? Bueno, Mónaco alemán. Jugador Mónaco. Rabiot jugó en las inferiores del City, chat. No sé si llegó a debutar. Yo sé que también está George Weah, por ejemplo. Jugó en el City y en el PSG. Jugó bien ahí. Exacto, bien, Junior. Mónaco alemán. Draxler, pero no estuvo en el Mónaco. Famoso recuperador de jugadores muertos. Por si acaso, hermano, no. Kerer. Con H. Jugó en el PSG también. Con H. K-E-H. Ahí está, Tilio Kerer. Ahí está. Poné el otro. ¿Cómo se llama? ¿Lista? Lista. Tú venías a solucionar, papá. Pero vos sos un crack, ¿eh? Kerer pie delantero. Ah, perdón. No sabía. No hay pie central. No, yo decía el delantero por George Weah. Arsenal 2020-2021, mayor cantidad. Leno. Arrancamos por allá. Leno. Conor McGregor. Leno. Rice es ese. El segundo tiene que ser Rice. Sí o sí es Rice. Declan Rice. Lacazette. No, Declan Rice recién llegó ahora al Arsenal. Holding. ¿Y quién es un irlandés del Arsenal? Pues Declan Rice era irlandés. ¿Pepe? Era. ¿Pepe? Perdón, ¿qué es lo que digo? Pepe. Costa de Marfil, ¿eh? Costa de Marfil. Pepe. Que en realidad era. No. ¿No hay otro Pepe?
Mami, que Shaka, Pepe. Shaka sí o sí está. Saka. Ah, este es Bukayo Saka. Bukayo Saka es. No, Shaka no ni debutó todavía. Sí, 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 sí. ¿Sí? Ahí está, sí, Bukayo Saka. y Shaka. Y el otro, el francés es Lacazette y el egipcio es el Neni. El Neni. Lacazette, El Neni. el Neni, el Neni. El Gabón, el único jugador puede ser Aubameyang. Y Shaka. Ah, Aubameyang, claro. Agua, el escocés Robertson. No, No, pero ¿qué es lo que digo? Arsenal. Tierney. No, ¿qué es lo que digo? No, Robertson no, ese con Liverpool. Estoy Tierney. dudando cualquier cosa. Tierney es el escocés. Tierney. Tierney. Tiene que estar Shaka. Granit Xhaka. Shaka. El otro inglés es Holding. Y el Costa de Marfil es Pepe. No sé más cuál de todos los Pepe. Y. Bellerín, pero no va a ser ese. Ahí está, Nicolás Pepe. Por si acaso, Bellerín proba. Bellerín proba por si acaso. Pero no sé si es Bellerín. El español. Probamos a Bellerín. No, no es Bellerín. Monreal. Nacho Monreal. Hace frío. No. ¿Quién es? Español del Arsenal que haya jugado mucho. David Raya no era todavía. ¿O sí? No. Dijiste Rice irlandés, Franco, y Rice es inglés. Rice era irlandés, amigo. Por eso más. Pensé que en esa época era porque era. Dani Ceballos, sí. Bien. Bien. ¿Qué más hay? Otro. ¿El de adivinar? Ah, no, ese ya jugamos. ¿Hay algo más? ¿Está El bueno? de la... Rey Longo está en el Tottenham FedEx. Rey Ay, Lona. no, todavía no sabe. No. No hay más. No. Uno más, un juego más. De lo que Se sea. desmontó todo ya lo que yo vi. Chao. Mira, déjame a mí. Qué mala onda, bro. Calidad de lo peor con nosotros. Vamos a pensar antes de tirar. Bueno, Savitzer, Hummel, Emre Can y Gundogan. Todos jugaron en Dortmund. Bayer y. Bayer y Dortmund. No, espera. No, perdón. Lewandowski, Savitzer, Lewandowski arriba, Savitzer, Hummels, Bayer y Dortmund. ¿Pillas? Los dos. Ah, claro. Lewandowski, Savitzer, Hummels y Gundogan. Sí. Arriba, Ah, no, al lado. espera. Ese. Ah, no, entonces sacale a Gundogan. Gundogan, entonces... Eh, No, para mí que es Gundogan, Savitzer, Hummels y Can. Todos jugaron en... No. Era Cure. no, es que ponerle Lewandowski, sacarle a Gundogan, ponerle Lewandowski. Gundogan jamás con el Bayern. ¿Manda ahí? ¿Y qué falta ahí? Bayer y Dortmund. Bayer y Dortmund. Ese. Bueno, Antonio Rudiger, Anthony Marcial, Tony Cross. Antonio Adiós Kroos. lo que hay. No, Diego lo que hay. Diego- Diego Milito, Diego Die- Forlán, Diego Costa. Yeah. Diego Forlán, Diego Godín, Diego Godín y Diego Diego Milito. Milito. Diego Milito. Tata. Ahí está. Nemis Diego. Zamorano jugó en el Real Madrid y jugó en... Kroos, Rudiger, Zamorano y... No, ahí Rudiger, está. Cross. Ah, no. ¿Cuánto dice? ¿3? Nada. No, ok. Tenemos dos opciones más, Dos nomás. opciones más. Tranquilo. Espera. A ver. Pero- Hey. Bueno, Mote. Dame, mal educado. Dale, mal educado. Se enojó en vivo. Se enojó Franco. Se enojó Franco. Siempre Pablo el problema. ¿Te das cuenta? Ahí está. Uno más. Y ya no vamos. Uno más. Y ya no vamos. Uno más que jugar. Nacho, United. Urgente ya United. 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 Kovacic. Acá. Final. No tiene una Copa del Mundo. No jugó ahí. Pasalo, Skipper. Lenny Lloro. Lenny Lloro. Está el Él no tuvo... No hay francés. Sí, es francés. No, sí, Pero no hay- estuvo en el no PSG. está francés. Siguiente. No, siguiente. Rodrigo por Atlético. Atlético de Madrid. Atlético Madrid. Kudus tuvo... ¿Qué no? Pero Kudu no llegó ahora al Tottenham. Kudu no llegó hoy o en estos días al Tottenham. Sí, pero no creo que deje. De la Corre Barbosa no pone boludo. Y Barbosa no... No, ninguno acá. Isco. Isco Alarcón, Sevilla. Campeón del Ronaldo. mundo. Ah, no, perdón. Date la mierda, idiota. Siguiente. Siguiente.
No hay lugar para él. Arsenal. Cierto, Arsenal, portero. Shimicash. Liverpool. Roma, prueba un poco. No. O sea, chao. Skip. Fulkrug. Fulkrug. No fue campeón de alemán. No fue campeón de Dortmund. alemán. No, sí. No fue campeón del mundo. No. Probá nomás por la 2014, duda. amigo. Igual, no. pues, no sabemos. Ahí No. está. Dahut. No hay nadie de Dortmund. África. Pero es turco. Bueno, ya alemán. Turco alemán. Y Turquía es Asia. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Alexandro. Él no fue campeón del mundo. No. Roma. Después la Juve. No, Tampoco. Siguiente. Soboslai. Nike tampoco. Nada, absolutamente. Dahut tampoco, o sea, la puta Dahut. Otra vez. Emerson Royal. Ese sí Roma. Sí o sí Roma. No. Tottenham. Ahí está. El otro Emerson era. Bentancur, Roma. Todos ya en Roma, ¿verdad? Pero de acaso, hermano. Todos ya han a Roma. Gose sí jugó en la Roma. Sí. Después. ¡No! Gose no. No, era alemán. De la Serie A también, pero no. Sí. Mediocampista. No, chao. Siguiente. Musiala. Siguiente. Italiano. Italiano, sí. Koulibaly, África. Bueno. No, Koulibaly no. Bien. Ito. Nada. Nada. Calvert Lewis. Inglés. Inglés. Madsen. Prueba Roma. Prueba no vaya a Roma acá. No, siguiente. Tonali. Siguiente. Copa del Mundo. Copa del Mundo. Campeón. Con el Checo y la Roma. Origi, Roma. No juega en la Roma ahorita. Prueba nomás. Nacho, skip. Diego y. Fabiño. ¿Probamos con la Roma? Todos querían probar la Roma. La Vela sí jugó en la Roma. sí, la Vela sí jugó en la Roma. Vela sí. Bueno, ahora Era vamos un checo. No. Alemán. No. Marmouche. No. Schick, Eles. Ya está. Sí. Chao. Chao, muchachos. Adiós.